así como de la nada se empiezan a materializar en las paredes figuras que parecían como pinturas. Con la puerta ahí, señora, abre la puerta y pues no hay nadie. Es que en un exorcismo, algunas personas, cuando están haciendo todo el ritual, todo el rito, vomitan cosas, pero estas cosas no están dentro de ellos, se materializan al momento de la expulsión. ¿Qué te parece si le enseñamos al narrador aquella foto? Estabas pensando exactamente lo mismo. De hecho, la descargué aquí. ¿Cuál? Venga. Sí, es que es un tema que todavía no le hincamos bien el diente. Pero qué risa que estábamos pensando exactamente lo mismo. Vaya, esta madre es telepatía. Y lo dice que no existe, güey. ¿Qué onda, Minor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, otro viernes más. Otro viernesito, ¿no? Mi día favorito de la semana. La verdad que sí, güey. Porque, bueno, además de pasar una larga semana, digo, un trabajo, las cosas cotidianas de la vida, pues ya entramos a lo que pues más nos gusta hacer, que es en estos viernes, de estas pláticas sabrosas que se ponen muy buenas. Y sobre todo en estas que tenemos invitados tan especiales como traemos el día de hoy. Sí, invitados que ya después de un montón de horas de haber grabado, ya nos sentimos hasta como compas, ¿verdad? Así es. Sí, norteños todos aquí. O quién sabe. Quién sabe, no sabemos. Pero desde hoy nos acompaña, desde el otro lado del abismo, el narrador de Hablemos de lo que no existe. ¿Cómo estás? ¿Qué ha habido? ¿Cómo están? Minor, Checo, Mike. Qué gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Gracias por aceptarla, ¿no? Sí, la verdad es que ya queríamos que se volviera a hacer esta vuelta, porque la vez pasada, hicimos dos podcasts larguísimos, con mucho material, la verdad, muy, muy interesante. Creo que quedaron como muchas pláticas pendientes y nunca iba a terminar en ese momento. Entonces dijimos, no, pues mejor hacemos otra vuelta, ¿no? Hacemos otra vueltecita, igual la enfocamos a esas cosas que no platicamos, para empezar a ponerles nombre, ¿no? Ajá, sí, pero bueno, hoy vamos a hablar de todo esto, ¿no? De todos los fenómenos, digamos, clasificados de fenómenos paranormales. Vamos a hacerla aquí no sé, de investigadores, de acá, ¿no? Pero pues ya saben cómo es el formatillo, así que no se tomen nada de esto. ¿En serio? O sí, si quieren, sí. Sí. Narrador, ¿tú cómo ves el tema? Fíjate que de hecho, qué bueno que lo mencionas. Les quería dar las gracias porque esta temática en especial, desde hace un chorro quería abordarla. Pero no se había prestado por la situación de los invitados, que es la primera vez que vienen al programa. No tenía oportunidad como de proponerles un tema para profundizar. Entonces, cuando me dijiste, oye, ¿te animas? Y dije, pues claro que sí, por supuesto, es padrísimo platicar con ustedes. Pero donde me diste la plática dije, no hombre, qué chingón, güey. Ahora sí me dio en mi pata de palo. Así es que, gracias. Esta temática de fenómenos paranormales me encanta. Pero sí, lo que dicen es cierto. Quien nos escucha, la querida audiencia aquí de Misiones, pues ustedes decidan, o sea, se lo pueden tomar tan en serio como quieran, pero simplemente es una referencia más de las muchas que hay. Y si realmente quieres documentarte en algo, pues esta es una de varias referencias. Como en cualquier estudio, tienes que tomar de 3 a 5 referencias para poder armar tu propio criterio. Claro, güey. Claro. De eso se basa como el juicio de valor, ¿no? Que es lo que estamos nosotros también procurando. Digo, yo me imagino que Minor y yo hace 3 años no nos estábamos queriendo ser un referente para nadie, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, uno empieza haciendo estos programas por mero amor digámosle al arte, no es en sí arte, pero digamos amor a los temas. Y al crear contenido, pues realmente era lo que buscábamos y como de alguna manera, pues salirnos un poco de la rutina y poder platicar de estos temas que la verdad es que no con cualquiera puedes platicar de ellos. No, y la verdad es que qué mejor manera que con Hablemos de lo que no existe, que al final de cuentas, el narrador, ya llevas algunos capítulos en donde ya la gente te toma a ti como una referencia también. Exacto, sí, la verdad que sí. Fíjate que qué miedo, pero es cierto. Y, es una responsabilidad, güey. Y fíjate que aquí hay un punto,
Originalmente el podcast yo lo tomo porque el tema me gusta de las historias de terror. O sea, creo que el nombre lo dice, el narrador, no dice el investigador, ni nada de eso. Entonces, o sea, la narración es la que a mí se me antoja, pero yo ya lo he dicho muchas veces, soy bien curioso, güey. Entonces, cuando empecé a notar en las primeras historias que, oye, el fenómeno 1 se parece mucho al fenómeno 16, al que me contaron en las otras 7 capítulos más adelante, y después se parece mucho a la leyenda de, y ahora que investigué también tiene relación, como que empecé a valer, porque sí fue de, oye, pues quiero conocer un poquito más. Pero fíjate que últimamente me he metido mucho en el tema de posesiones y exorcismos. Y a su madre, o sea, sí me he metido un poquito denso en el tema y sí me he dado cuenta de algo que acabas de decir, Checo. Sí hay una responsabilidad de fondo. Sí dejar muy claro que si nos van a tomar como una referencia, es como una referencia amateur. Realmente, si estás tomando 5, esta tienes que tomarla como ese libro for dummies, o sea, el que te da nada más como que la entradita. Pero definitivamente para profundizar, así como lo estamos haciendo nosotros para sacar el tema, hay muchísimas referencias de gente que lleva años dentro de estas temáticas y se ha metido porque le ha dedicado prácticamente su vida a hacer eso, y entonces de ahí puedes ver libros, audiolibros, conferencias, etcétera. Entonces, esto se va a poner bien sabroso. Oye, que de hecho, o sea, digo, me llama la atención eso que dices, porque yo creo que más adelante en el podcast vamos a profundizar, digo, pero es una pregunta interesante que... ¿Cuál? ¿Qué dices tú? Bueno, esto es para dummies, es para amateurs, es la pura superficie, pero entonces, si yo quiero saber de estos temas, ¿con quién tengo que acudir realmente, no? A mí me gustaría ver qué es lo que tienes tú ahí para decir acerca de eso, y también sobre todo pues que pues también agradecerte de nuevo que vamos a estar aquí. Sí. Eso que dices de todos los capítulos que has como que notado patrones, me gustaría escuchar tus conclusiones de todo eso, ¿no? O sea, y pues yo creo que este podcast va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno, pero bueno, ya saben, antes de empezar este capítulo, ha sido una introducción bastante larga, pero... cada vez más larguita. Un poquito de explicación de lo que viene. Pero bueno, los invitamos a que se suscriban a este canal de YouTube. Si estás en Spotify, también te invitamos a seguirnos por allá. No olvides seguirnos en todas las redes como Emisiones Podcast. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y bueno, en todas partes como Emisiones Podcast. Ahí pueden seguir con Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram. Y a nuestro invitado de lujo, ¿cómo? Hablemos de lo que no existe. Eso. Pues ahí, aquí van a estar saliendo tus redes igual para que la gente vaya a seguir tu gran proyecto que la verdad vale mucho la pena que vayan a verlo, escucharlo. De verdad no se van... Bueno, se van a arrepentir si no van. Exacto. Básicamente. Pero bueno, a ver, yo traigo algo aquí para comenzar la plática que yo creo que estaría interesante abordar. Fíjate que dentro de toda la fenomenología de los fenómenos paranormales, pues sí hay como varias divisiones a lo que estuve viendo. Y una de las principales y que creo que más nos van a llamar la atención para iniciar la plática es de los fenómenos que surgen a raíz como de la psique del ser humano, ¿no? Y estos vienen de un concepto que se llama la percepción extrasensorial. Ok, claro. Que bueno, básicamente se caracteriza por la obtención de información del mundo exterior al margen de los canales sensoriales comunes. Es decir, que los sujetos presciden del uso del gusto, la vista, el tacto, el olfato, el oído, el equilibrio, entre otras cosas, ¿no? Pero todo esto para relacionarse con su entorno. Entonces, básicamente, pues este término se fue acuñando a raíz de que una persona en específico, un botánico estadounidense llamado Joseph Banks, pues él propuso esto en varios escritos, en varias literatura en general. Pues él se empapó con chamanes, tuvo un estudio bastante amplio para ir creando estos conceptos y los dividió en 4 clasificaciones. Ok. Que bueno, uno de ellos pues entra como la telepatía, el otro sería la precognición, el otro la retrocognición y el otro la simulcognición. Que bueno, telepatía, pues yo creo que todos sabemos de qué va. Fácil, ajá. Que básicamente es la comunicación o transmisión de contenidos de mente a mente, ¿no? Pero también entre hombre y animal puede funcionar, y entre animales también, supuestamente. ¿Y animal humano? Y animal humano. Órale. La precognición es el conocimiento de sucesos futuros libres.
La retrocognición es el conocimiento de sucesos pasados ignorados por el sujeto. La simulcognición son conocimientos de hechos que tienen lugar en distinto espacio en la misma unidad de tiempo. ¿Habían escuchado estos conceptos? Como tal no, Como tal no, pero sí, obviamente esto sí. O sea, sí y no. ¿Y tú, narrador, has escuchado esto? Sí, claro. ¿Sabes solo cuál no? El nombre técnico es simulcognición. Ese es el único que no lo había escuchado, pero sí, momentos presentes en un lugar en el que tú no tienes contacto con él. Muy interesante. Y que yo creo que el de simulcognición podría venir como, bueno, dice, conocimientos de hechos que tienen lugar en distinto espacio en la misma unidad de tiempo. O sea, que es básicamente en otro lugar, sí, pero al mismo tiempo. O sea, tú sabes qué está pasando aquí, sabes qué está pasando en China, por ejemplo. Ese tipo de ejemplos es algo que muchos ya lo hemos escuchado. O sea, el nombre técnico lo vuelve así como que difícil, indigesto, pero hay muchas personas que han tenido una situación en la que estando en su casa y teniendo un familiar enfermo, de repente dicen, acaba de fallecer. Y no están ahí con él, nadie les ha avisado, no les han mandado un mensaje, tiene semanas, días, y 2 minutos después les llegan mensajes por celular o una persona a la casa y dice, acaba de fallecer tu familiar. Y de cierta manera, puede aplicar también como la simulcognición, que de hecho es parte de las situaciones de percepción extrasensorial, que es un problema. Medio encajan muchos tipos de fenómenos ahí. O sea, como que no está tan diferenciado y es porque nunca ha habido las aportaciones tan grandes para poder desarrollar este tipo de diferenciaciones a gran escala. Pero la simulcognición, así como la retrocognición, está cañón. Sí, de hecho, a mí me recordó, bueno, el término de la simulcognición a sucesos relacionados con la bilocación, que sería, bueno, también dentro del ámbito paranormal, sería otro fenómeno de estudio. Pero ese es más es físico, ¿no? Sí, ese sería como más físico. Como la versión física de eso. O sea, como que si de alguna manera digamos el desprendimiento, bueno, la bilocación en sí es que tú te puedes proyectar de manera física o astral en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Entonces, básicamente, si eso fuera que tu proyección pudiera obtener el conocimiento de otro lugar, de ese otro lugar donde también se está proyectando, pues digamos que también entraría como en un tipo de simulcognición, porque pero eso o sea, eso no pasa en una bilocación. Normalmente no. No. O sea, no que se sepa, pues realmente hasta la fecha. Okay. Pero lo relaciono como un poco con eso porque, no sé, sí me hace pensar a veces como que cuando escuchas estas anécdotas de personas que te dicen pues que no, que vi a mi primo pasando y realmente mi primo estaba, no sé, acostado en su cuarto, ¿no? Y te quedas pensando, y realmente el primo sabrá, o sea, tendrá como la percepción de ese doble que pasó o como su desprendimiento, ¿no? Como que te dejará algún tipo de conocimiento el hecho de salirte del cuerpo, de proyectarte en otro lugar. Yo en las anécdotas que he escuchado no. O sea, como que no es parte del fenómeno ese. Pues. Sí, como que fuera un doppelganger, pues, o sea, como que fuera algo aparte. Que narrador, el otro día estábamos viendo esto de los doppelgangers, ¿no? De los gemelos malvados y todo esto. Y dimos como que con otras teorías que hablan de que el doppelganger es más bien como un ser que adopta la imagen de otra persona como para hacerse pasar por esa misma y como que entrar en confianza y pues quién sabe qué vaya a hacer, pues, ¿no? Pero me llamó la atención porque yo no sabía que se les denominaba así también. O sea, o es un error o cómo funciona este tema. Fíjate que de lo que yo me he dado cuenta de esto, en los doppelganger, así como en la bilocación, hay muchas variantes, ahí te va. Quitando el nombre, porque a veces el nombre, yo ya lo he dicho muchas veces, tengo muchos problemas con los nombres que se utilizan dentro de estas áreas de conocimiento, de exploración, porque cuando tú utilizas un nombre, limitas algo a un concepto, y eso hace que muchas veces las personas buscan clasificar, y hay cosas que no embonan, pero lo forzan para que embone, y eso
impide que se desarrolle más, que se tenga más observación, se tenga más detalle. Y al contrario, tienes un montón de cosas embonadas. Ahí te va. Con la situación de los doppelganger. Los doppelganger, coincido con ustedes, en muchos de los casos no se tiene conciencia o más bien la persona que vive el fenómeno, que es la que se cree que ha vivido el fenómeno, porque normalmente ella no está consciente de eso, solo tiene la conciencia de una de las dos versiones. Después, existe una variante en la que una de las dos versiones es una proyección, no es propiamente un cuerpo físico, sino que lo ven vaporoso, lo ven deslizante, lo ven translúcido, lo ven en un reflejo, lo ven en un sueño. ¿Qué dices? ¿El sueño ya entra en otra categoría? Sí, pero nada más dejándolo como una forma en la que la persona proyectó parte de su esencia, pareciera. Pero aquí viene algo bien interesante. Algunas de ellas interactúan con el entorno, otras no interactúan con el entorno. Unas pareces que tienen un propósito y otras no. Pero en esencia, cuando ven a esa persona, están viendo a la misma, y hay un detalle que es bien interesante. La ropa. La ropa, en muchas ocasiones, en este tipo de fenómenos, coincide con la ropa que tiene en el guardarropa la persona. Pero hay una versión rara que son los imitadores, que son los que mencionas, que es algún tipo de entidad, criatura o esencia de alguien más, no sé ni siquiera cómo llamarlo, que tú ves a una persona que no es esa persona, y de hecho normalmente tiene otra esencia, genera algún tipo de sensación extraña o una interacción rara, y siempre se termina orientar a hacer sentir a la persona o vulnerable o con miedo. Y estas personas, cuando he escuchado y me dan datos de la ropa, normalmente les digo, ok, pero es ropa del guardarropa de la persona que viste, y no me ha coincidido en ningún caso. O sea, normalmente la ropa no es la que esa persona utiliza. De hecho, dice, no me había puesto a pensar, pero traía una blusa de tal tipo y jamás se la había visto antes y nunca se la volvió a ver después. Y no es ropa que tenga esa persona, ¿no? Que usaría normalmente, pues. Exactamente, y que no esté en el guardarropa. O sea, la proyección es como si pues, la ropa no incluye algo que cognitivamente lo tengas, o que lo tengas relacionado con algo que físicamente está ahí. Entonces es extraño. Hay una historia de una persona que no sé si se las conté. ¿Con ustedes les conté de historias de doppelgangers? No recuerdo. Fíjate, de hecho hay algo curioso de esa plática, que realmente fueron tantas horas que yo también he pensado como que si en un futuro pues estuviéramos, o sea, antes de que hiciéramos esta colaboración, pensaba ¿qué pasa? O sea, si volvemos a colaborar no nos vamos a acordar qué historias hablamos, ¿no? Es correcto. O sea, de que acordarte está difícil ahora. Acordarte en qué canal fue. Exacto. Así que mejor no nos preocupemos por eso. Ajá. Hagamos como que no pasó. Vamos a fluir y ya nos pondrán en los comentarios. Oye, eso ya lo contaron. Ya lo contaron. Lo sentimos. Lo sentimos, ahí se lo chutan otra vez. Pero decías, bueno, esta historia de Cúlpenme una a mí, persona. porque a mí me pasa mucho eso de repetir la historia. Porque el contenido que algo a veces es kilométrico, son demasiadas horas. Entonces, sí se va. Pero ahí les va. Son historias de doppelganger de gente que me ha contado en el canal y es rara. La primera, una persona le toca vivir lamentablemente una enfermedad muy fuerte, sumamente agresiva. De un día para otro ya no puede salir de su casa. Una hija de ella empieza a hacerse cargo de esta persona. Pasan los meses, ya los médicos le han dicho, pues atesora los últimos momentos porque de un momento a otro va a pasar a mejor vida. Entonces ella está viviendo un momento bien difícil porque es una adolescente casi adulta que semanas atrás traía una proyección de vida totalmente diferente a esto, y ahora solo está enclaustrada en la casa ayudando a la mamá y ayudando a los hermanos, porque ahora ella está tomando el papel de la mamá. Es una situación bien complicada, pero que ella de muy buena gana está dispuesta a asumirla. La casa es muy pequeña, y donde ella está en la zona de la cocina, porque gran parte del tiempo es hacer la comida para la gente que está llegando, porque tiene varios hermanos, entonces gran parte del tiempo lo pasa en la cocina, y al lado de la cocina hay un sillón donde todo el tiempo está la mamá reposando porque por las medicinas que tiene realmente no está consciente la mayor parte del tiempo y está como en un tipo de delirio.
pasando estas semanas y ya muy cerca del final, una vecina llega y cuando entra se le queda viendo a la mamá y voltea con la hija y le dice, ¿qué le pasó? Y dice, no, pues es que ya mamá tiene muchos meses de estar sufriendo esto y qué bueno que vino, le hemos estado buscando pues, para que se pueda despedir. Dice, no es cierto, o sea, esto le pasó hace una semana. Dice, no, tiene meses, o sea, dice, no, pero que esté postrada aquí, ya había cierta malformación en el cuerpo y notoria. Entonces dice, esto no puede haber ocurrido hace mucho, esto tiene que ser hace poco. Entonces, total que en esa plática le dice, a ver, dime de qué me estás hablando porque no, o sea, mi mamá tiene aquí meses y así como la ves. Entonces, ¿qué pasa? Dice, hace 2 días yo acabo de platicar con ella, estuvo conmigo en una iglesia. Fui el domingo, ella se paró, dio el sermón y terminando me puse a platicar. Y entonces ella le dice, pues te confundiste de persona. No, ¿cómo me voy a confundir? La conozco desde hace 20 años. Estábamos platicando como lo hemos hecho cientos de veces. Y pasamos casi 20 minutos platicando, nos despedimos, ella se fue, no bien que se fue, solo se alejó de nosotros. Dice, yo ahora vengo y la veo aquí, así. Entonces, ella no le quedaba duda porque hay una situación. Antes de que entrara en esta etapa, en este estado, la mamá tenía muchos deseos, pero muchísimos deseos de ir a esa iglesia para poderse despedir. Muchos, y era algo que lo traía recurrentemente en sus conversaciones y en su mente. Entonces, cuando le contaron esta historia, ella la tomó como, realmente era mi mamá que fue, de alguna manera. En este caso, la ropa coincidía con la del guardarropa. Hay otro caso en el que una chica que empieza a tener, llamémoslo, como infestaciones en la casa y puros tipos de vivencias bastante macabras, ella y toda su familia. Cuando hay infestaciones en la casa y este tipo de situaciones así como que medias demoníacas, normalmente las relaciones humanas empiezan a decaer muchísimo y la relación entre todos los miembros de la familia se manda a la fregada. Y si se llevaban bien, se van a empezar a llevar muy mal y sale lo peor de todos. Entonces, esto ya tenía años. La relación entre las hermanas era pésima. Y eso llevaba a que se intentaban siempre como sacar la vuelta. Un día esta chica se levanta, la hermana viene caminando a casi marcha de soldado hacia ella, se para a medio metro y le empieza a gritar maldiciones y a decir un montón de cosas y a ordenarle. Y la otra se siente saturada porque tiene 5 minutos de haberse levantado de la cama. Entonces de repente le dice, hey, espérate, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué me estás gritando así? Y se le acerca intentándole agarrar las manos. Dice que cuando hace eso, la otra pone una cara de miedo, se aleja y se va corriendo. Cuando sale por la casa ve que no está la camioneta, no está la hermana, que es la que utilizaba normalmente ese vehículo, y entonces le marca por el celular, dice, pues se fue muy alterada, me da miedo que choque. Entonces cuando habla por teléfono le dice, oye loca, ¿qué te pasa? Estabas bien alterada, ¿dónde estás? No debes de conducir así. Y la hermana le dice, ¿qué quieres, güey? ¿De qué me estás hablando? Le dije, pues aquí ahorita, güey, me le estaba rayando en la casa. Dice, tengo como 3 horas acá en la escuela, no estés fregando, güey, llámame después. Entonces, ella no era la persona de la casa. La ropa que llevaba no era ropa de la hermana. Y le dije, ¿qué más notaste extraño? Dice, el aroma. Era un perfume súper penetrante y no es de mi hermano. Entonces, digo, dando 2 ejemplos de este tipo de los doppelganger, pero hay un montón, no. Ok, y realmente la diferencia, o sea, bueno, estas historias que cuentas, o sea, ¿podrían también encajar dentro de la bilocación? ¿Tú consideras? En la bilocación, en la primera pudiera ser que sí. Sí, en la primera. En la primera sí. En la segunda yo no creo que sea la persona, yo creo que es más bien como un imitador. Ok. Yo sí creo que en la primera, porque habla de un deseo. O sea, habla como del deseo de la mamá que quería hacer eso. Y lo hizo, ¿no? O sea, de alguna manera pudo desprenderse y así. Y en cambio el otro no le veo como una razón de ser. Entonces, a lo mejor una materialización de energías negativas de la misma infestación de la cual eran víctimas esa familia. Pero es interesante. Bueno, es interesante eso de la ropa porque hay cosas que no tomamos en cuenta, ¿no? Y sobre todo lo del aroma también está raro, ¿no? Pero yo tenía una pregunta para ustedes, no sé qué piensan, ¿no? Porque aquí hablamos de doppelgangers, de gente que se repite, ¿no? Que están en un lugar y están en otro al mismo tiempo. ¿Qué pasa? O más bien, ¿pasaría esto? Que si pasaría esto, que
existe un doppelganger que se le está presentando a alguien que no tiene relación con esas personas, güey. Como aquellas historias en las que pasa una persona que se mete a un cuarto en el que tú estás y de repente esa persona pues desaparece, ¿no? Sí. Me acuerdo mucho de esta historia de una compañera del trabajo, ¿no? Que ya la conté también en el podcast, pero te la cuento a ti, narrador, de nuevo. En donde esta chica está en un cuarto de hospital, de un cuarto que tiene un baño, y está con su madre, que está ya también en las últimas. Y en ese cuarto se encontraba ella, su mamá en cama, y un doctor, ¿no? Uh-huh. Y el doctor le estaba como dictaminando pues las condiciones de la mamá, le decía, oye, pues ya no hay remedio, bla, 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 ¿no? Y en eso entra una señora normal y corriente, física, tan física como tú y yo, y pasa, se le queda viendo a la mamá en cama y entra al baño. Y es como que el doctor y la compañera de mi trabajo la vieron entrar. Sí. Y fue como oye, qué rara esta señora que se metió al baño, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo? Pues, pero como que mi compañera estaba como congojada por el estado de salud de su mamá y como que le sacó de onda, más no le interrumpió ni nada, pues, ¿no? Pero al rato pasan como 15 minutos y la señora no sale. Y ya empieza como a asustarse mi compañera y piensa de que, oye, pues a lo mejor se desmayó o a lo mejor está como... Es una señora que está desorientada. Digo, al fin y al cabo estoy en un hospital. Hay personas con estados de salud también delicados y todo. Y va al baño y toca la puerta. Y señora, y abre la puerta y pues no hay nadie. No hay nadie. La llave de lavamanos abierta con todo el vapor que saca el agua caliente y todo, sacada de onda, mi compañera va al guardia de seguridad, que es el que está por lo general dando acceso a los pasillos y todo esto, ¿no? Y le dice, oiga, ¿vio a la señora? ¿Qué pasó? Y no, que sí, le dice el guardia. Pues ya no está. Uh-huh. Y ya van y checan y el caso es que nunca apareció la señora. Ahora, mi pregunta es la siguiente, ¿ese pudo haber sido un doppelganger, güey? ¿O por qué? No, o sea, porque yo diría, pues no tiene una relación porque no se encontró a la persona 2 veces, pero ¿qué pasa cuando, no sé, o sea, también me acuerdo mucho de los casos de mediums que no saben que son mediums, que ven gente arriba de techos, ven gente en la carretera caminando y ellos creen que son personas normales hasta que un día se topan con que a lo mejor conocían a alguien que ya falleció y lo ven ahí parado como vieron a todas las otras personas y conectan y dicen, a la madre, estaban muertas todas estas personas, ¿no? Sí. Entonces, ¿habrá una relación ahí? O sea, ¿son doppelgangers o no puede ser un doppelganger? Yo creo que igual el término del doppelganger también ha estado como un poco... se ha diluido mucho con el internet últimamente, ¿no? O sea, como que creo que la gente le ha dado como ese... no sé, como ese aire del fenómeno paranormal que es maligno, ¿no? Que es, de hecho, que es equivalente a algo tan maligno como una posesión demoníaca, como, o sea, nivel así, pues, ¿no? Uh-huh. Nivel de algo que tiene una intención detrás. Y negativa. Ajá. Siempre. Cuando creo yo que en realidad los fenómenos paranormales en sí no es que tengan una intención... si no hay alguien que los esté manipulando. Uh-huh. O sea, como en el caso, por ejemplo, obviamente si estamos hablando de brujería, o sea, o de espiritismo, de personas que quieren contactar con los muertos. Digo, ahí hay una intención, ¿no? Uh-huh. Hay una intención de las personas. Pero creo que en estos casos donde se manifiestan o se materializan cosas espontáneamente, así. Realmente no creo que tenga relación con algo maligno así nomás, o sea, sin una explicación detrás. Uh-huh. O no sé cómo lo ven ustedes. Es que, ¿sabes qué? Fíjate que cuando empecé a indagar del doppelganger, me di cuenta que tiene demasiada semejanza muchos de esos casos con la bilocación. Uh-huh. Es como cuando se hicieron los grados Celsius y los grados Fahrenheit. Eran 2 personas buscando algo y cada quien hizo su constructo de cómo funcionaba. Claro. Entonces, las personas que eligieron estos nombres pues no se conocían, o sea, el del doppelganger creo que fue un novelista, si mal no recuerdo, y la bilocación, si mal no recuerdo, viene muy de las creencias católicas. Entonces, pues estás hablando que no tienen ellos algún tipo de consenso que hayan elegido una palabra, pero sí me suenan muy similares este tipo de fenómenos, exactamente. Pero aquí, la que acabas de contar, Sergio, se me hace un tercer fenómeno.
al que yo le llamo el glitch. O sea, como si fuera un fallo en la realidad. Es una persona, o sea, a mí me han contado historias en las que llegan, o sea, están en una casa y de repente un hermano sale de una habitación o un papá, camina como siempre en su rutina, llega al baño, se encierra como siempre lo hace y después se dan cuenta que el papá nunca estuvo en la casa. Pero es como, o sea, no tuvo ninguna intención de interactuar, no le interesaba el entorno. Estaba haciendo una rutina que efectúa continuamente. Entonces pareciera un fallo en la realidad. Que aquí viene una situación que ya es una teoría de conspiración, pero al día de hoy pues no se ha podido comprobar. Y de hecho a veces nos acercamos más a que no sea una teoría, sino una realidad, que es el planteamiento filosófico acerca de si vivimos en una simulación. Exacto. De hecho es lo que te iba a decir. O sea, ¿qué implica el hecho de que haya un glitch? ¿Qué implica? ¿No? Implica que en esencia estamos en una simulación. Probablemente es una simulación. Que no cambia nada nuestro estilo de vida el hecho de que seamos una simulación. No, para nada. Sigue siendo el mismo juego. Pero sí existen, o sea, hay muchos fallos raros. Ejemplo, hay una casa en Chile, no me quiero desviar mucho, pero nada más para hacer esta conexión. Sí. Me contaron, creo que es el caso Tunum o Tulum, algo así. Gente de Chile que nos sigue, por favor, que siguen aquí en Emisiones. Por favor, digan. Sí, digan cuéntenos aquí de este caso. Sí, se sabe en el caso. Fíjate que veían adentro de la casa que llovían piedras que traspasaban el techo como si fueran un holograma. Y se veían donde caían y seguían traspasando, como un holograma, como un glitch de un juego, tal cual. Entonces, es muy extraño, es muy raro. También hay el caso, una persona vino aquí a contarnos que él cuando era muy chavito, junto con su papá, lo acompañó en varias ocasiones a buscar tesoros. Y dice, y una vez fuimos a un lugar en Nuevo León que se llama La Chona. Cuando íbamos en el camino, nos dijeron que cerca de La Chona, a partir de cierto punto, ocurrían cosas raras. Entonces, que no nos asustáramos, que mantuviéramos la calma y que fuéramos juiciosos. Dice, llegamos a un camino que era como un camino muy estrecho y se veían como puras curvas como en Z y se iba subiendo hacia un monte. Cuando llegamos a ese punto, vemos que desde lejos viene un carro y suena un motor muy potente, como que viene a toda velocidad, pero viene zigzagueando bien gacho. Y mi papá dice, ¿sabes qué? Salte del camino, vamos a darle espacio porque ese güey se va a voltear. O sea, viene mal. Entonces ellos se quedan como a escasos 10 metros de esta carretera, ven donde el vehículo pasa justo enfrente de ellos y donde pasa el vehículo, al momento de hacer la última curva, la hace mal, choca contra un pedazo de la montaña, el carro empieza a girar y cae en unos matorrales como a 50 o 100 metros. Y el papá de mi amigo les dice, tú espérate aquí, y va con la otra persona y le dice, vente, güey, vamos a ayudarlos. O sea, pues están accidentados, ahorita vemos qué hacemos. Entonces se agarran corriendo y no hay ningún carro. Ninguno. ¿Cómo? No hay nada. No mames. Y así, tal cual. Y dice él, o sea, dice, a mí me traumó porque tenía 12, 13 años. Dice, ¿cómo que no hay ningún carro? Entonces me acerqué corriendo, no hay ningún carro. Están todas las marcas, están las marcas de llanta, están las marcas donde golpeó, está donde giró, pero los matorrales no están golpeados y no hay ningún carro tirado. Entonces cuando llegamos al pueblo preguntamos y les dice, si vieron el carro fantasma. Cada X tiempo se repite y se repite ese carro fantasma que se voltea. Un glitch, güey. O sea, para mí no me hace sentido que es un glitch. Hay otra, fíjate, ahí te va otra que es aquí de, creo que es Linares, Villaldama. En Villaldama, también en una zona cercana en Nuevo León, hay una casa que me contaron esta historia, no me consta, pero la persona que me lo dijo es una persona cercana y que dice que a ella le consta que era verdad. Dice que en esta casa, durante muchísimos años, o sea, te estoy hablando de casi 15 años, cada cierto tiempo veían a una mujer vestida de blanco que caminaba fuera de la casa y a escasos, no sé, 10, 15 metros hay un muro y que ella llegaba al muro y al llegar al muro lo atravesaba y desaparecía. Entonces al principio les daba mucho miedo, pero después de 50 ocasiones de toparse, las 60, se transformó en un chiste local y se ponían las vecinas afuera de la casa con sillitas y le aplaudían y le gritaban y le echaban porras porque siempre hacía lo mismo, güey.
Entonces, un glitch, o sea, no interactuaba con nadie, no le interesaba nada. Era una señora que caminaba y desaparecía una pared, caminaba y desaparecía una pared. Cuando le ponemos nombres como una aparición fantasmagórica, un eco del... suena, bien rebuscado. Pero la realidad es que ahora, viendo los programas de computadora, se asemejaría más a un error en un programa y un videojuego que algo que se está repitiendo porque sí. Pero no sé. Fíjate que, o sea, es interesante porque la historia esta que te conté de la señora que entra y se mete al baño y todo, sí. O sea, a mí me contó mi compañera del trabajo que era la muerte, güey. Uh-huh. ¿Sabes? Que era la muerte. O sea, se le apareció la muerte a mi mamá. ¿Sí? Y ya me cuenta la historia y yo digo, pues es lo que estamos diciendo, o sea, ponerle nombres luego sí. sesgar ahí todo el tema, güey. Y ya empiezan los miedos, empiezan más cosas y luego de repente sale así, ¿no? Y la anécdota del tío es que mi tío jugó a la Ouija una vez y claro. Ya se empieza a hacer toda la bolita de nieve, güey. Uh-huh. Y hasta que, bueno, terminan pasando cosas que realmente luego sí se convierten en cosas reales, güey. O sea, me ha tocado, hace poco platicaba con una señora que me estaba contando algo, bueno, que le ha estado pasando en su casa. Bueno, específicamente un hijo, ¿no? Que contaba que su hijo tenía una relación a la cual termina la relación y posterior a esto empiezan varios eventos desafortunados a pasar en la vida de su hijo. Es tanto el grado de miedo o como de creencia que le tienen al tema de la brujería, que lo primero que pensaron fue que era brujería. Sí. Pero consecuencia de todo esto es que realmente pues empiezas a atraer pues un montón de cosas negativas en tu vida. Y sí, de hecho hasta tuvo que ir con una persona que le hiciera una limpia. Aparte de su hijo, toda la familia fueron a eso. Y eso me estaba contando y digo, se me hizo curioso porque dije, ¿qué tan... Bueno, en estos casos, ¿qué tanto poder le das tú digamos que sí le hicieron brujería, y ¿no? me imagino que santo remedio. Claro, claro. Madre. O sea, digo, ¿qué tanto poder le damos nosotros mismos a estos temas, no? Al final... Magia caos, güey, al final. También, sí. Claro, la magia tú le das el poder que conforme tú crees en ella, ¿no? O sea, realmente no va a funcionar la magia si tú no crees en ella, pues al final. Exactamente, güey. De hecho, fíjate que, o sea, vuelvo a decir, si estas cosas fueran el caso de un glitch, eso no descarta la situación de lo sobrenatural o preternatural, claro. La brujería y eso, porque estarías hablando que tal vez el juego al que llamamos vida, pues trae esas reglas y trae esos tipos de cosas, entonces no lo cambia. Y a mí, fíjate que antes, si soy honesto, yo no creía en nada de lo de la brujería. Yo creía que era más como, pues, ideas que se hacían las personas, malas percepciones, un placebo juicios. Por ahí. Exactamente, un nocebo y un placebo, tal cual. Y de repente me empiezo a topar con personas muy, muy, muy serias en su trabajo, pero muy serias, y que me dicen y expresan de manera abierta y pública, sí es verdad y sí existe. Y la forma en la que expresan ciertos detalles es como, no, pues de que existe la brujería es indudable, solo lo dudan las personas cuyo trabajo no tiene nada que esté relacionado a eso, pero ya cuando estás en algo relacionado, sí, y hay dentro de los fenómenos paranormales hay algo que se llaman los aportes. ¿Y se han escuchado de eso? No. Me suena, pero a ver, suena muy interesante. Es una locura, güey. Los aportes, gente que me está escuchando, es posible, existe cierta posibilidad que el nombre que estoy utilizando está mal, pero ahorita cuando lo describa va a ser obvio a qué me refiero, y si está mal ahí lo ponen en comentarios. Okay. Los aportes, existe o más bien falleció ya, pero existía un sacerdote que él era el exorcista del Vaticano, que fue el padre Amort, Gabriel Amort. Claro. Bueno, él escribe varios libros donde cuenta a detalle muchas cosas que ocurren dentro del exorcismo. Y hablaba acerca de los aportes. Cuando lo leí, a mí me voló la cabeza porque dije, este pelado es un cuadrado, güey. O sea, él es de la... Sí, güey. Sí. Un crackzote, la verdad. Es un crack, pero aparte, o sea, es muy cuadrado. Él viene de una época de la Silent Generation. Sí, o sea, él viene, no sé si de los Boomer o de los Silent Generation, pero es muy poco expresivo, muy duro, muy reacio. Cuenta cómo lo fueron instruyendo a él para las cuestiones del exorcismo. Y era mucho como tipo militar, o sea,
ponte a hacer esto, no estés preguntando, tú dedícate a eso, no estés pensando, simplemente haz las cosas. Entonces, él es una persona como muy de visión de túnel. Y desde esa perspectiva, o sea, y él antes era, si mal no recuerdo, era un político y estaba buscando como que ir abriéndose camino y era bueno. Entonces, cuando lo mandan a estas cuestiones de exorcismos, pues él no creía tanto. Cuando vi lo de los aportes y que él afirma esta situación, a mí me vuela la cabeza. Digo, con el perfil no va una persona que esté mintiendo con el perfil de él hasta donde lo estoy dimensionando. Y los aportes son esto. Es que en un exorcismo, algunas personas, cuando están haciendo todo el ritual, todo el rito, vomitan cosas, pero estas cosas no están dentro de ellos, se materializan al momento de la expulsión. Clavos, y expulsan clavos, navajas, cadenas, escorpiones, sapos, desarmadores, y bueno, han dicho, o son infinidad de cosas que dices, es imposible, ni un fakir se tragaría algo tan grande. Yo sé que los fakires hacen espadas, pero llevan prácticas de años y muchos de ellos saben que son mortales. Hay Dínamo, si mal no recuerdo, es este mago norteamericano que se hizo súper famoso porque los trucos de magia que hacía no eran propiamente trucos de magia, eran trucos de resistencia. Se metía en un cubo de hielo durante 48 horas, pero es porque estuvo practicando durante 4 años para hacer eso. Se paró arriba de una torre y estuvo durante 6 días queriendo simular algo de Medio Oriente, y la gente decía, ¿cómo hizo el truco? Y no es jugaba con la física y la percepción visual, yo creo, ¿no? Correcto. Más con la física que con la percepción visual. O sea, era un cuate que lo que hizo fue, entendiendo el concepto de la magia, se llevó cosas que la gente ya había olvidado que el cuerpo humano puede hacer con entrenamiento. Entonces, digamos que él hacía algo que se hace en la hipnosis, que es atravesar una mano con algún tipo de objeto punzocortante y que no sangres. Pero él lo hacía de una forma en la que hasta los hipnotistas decían, ¿cómo está logrando eso? Y bueno, la realidad es que él se perforó poco a poco la mano en un micropunto para poder pasar cosas por ahí, porque se hizo un hueco alrededor de la piel. Entonces, pero ya sanado, como si fuera un piercing. Exactamente. Bueno, pero no se notaba, o sea, si él abría la mano tú no veías un hueco. El punto es que él aprendió a meterse sapos para un truco de magia en el que vomitaba sapos. Y él contaba que es el truco más arriesgado que ha hecho, porque si se equivoca en uno solo de los pasos, puede fallecer. O sea, no hay forma de impedir que algo malo le suceda, porque realmente es un truco pesado. Cuando una persona te vomita escorpiones, estás hablando de otra cosa. O sea, claro. Si te empieza a vomitar sapos un niño, un adolescente, una ama de casa, sí, no es un fakir ni es alguien de este entrenamiento. Entonces, cuando vieron navajas, tornillos, entendiendo en el perfil de persona, dije, esto está loco. Aparte, él se acerca y ve y nota eso, la persona no lo está expulsando del interior. Una radiografía no te mostraría que lleva eso adentro. Es hasta el momento en el que lo escupe, se materializa. O sea, estás hablando de algo súper loco. Y después, ¿cómo es posible eso? O sea, ¿cómo es posible eso? O sea, aquí entran los fenómenos paranormales. Los fenómenos paranormales son situaciones que se perciben, pero que rompen lo que nosotros entendemos como pues, las cuestiones naturales, las cosas que deberían de ocurrir. Y entonces aquí es, pues dentro de los parámetros naturales, pues no es posible eso es imposible. Pero existe tal vez algún tipo de parámetro que no estamos entendiendo en el cual esto ocurre. Y aquí es como manejar las cosas diferente. No es desde la regla la óptica, es desde el evento. Si está pasando esto, ¿cómo madres lo explico? Y no si lo está pasando me niego porque me dijeron que esto no puede pasar. Pero que sí tiene un nombre, justamente el hecho de la materialización de objetos. O sea, dentro como de la rama de lo paranormal existe algo que se llama hiloclastia, que es básicamente la materialización o bueno, también la desintegración de objetos y cosas. Pero lo curioso aquí es que dentro de alguien es como que ahí está lo asombroso, ¿no? También. Porque digo, ha pasado. Que no es dentro, ¿no? Sí, no es dentro. A veces es dentro, pero sale. Normalmente no es dentro, es cuando sale. Ajá. También hay dentro, ¿eh? Okay, o sea, mira, ahí te va una bien simple de estas se me fue el nombre. ¿Cómo era el nombre de estas cosas? Depósitos de...
Se me fue el nombre que estábamos utilizando para esto. Pero bueno, aportaciones. Aportaciones, el aporte. Ajá, sí. Unos conocidos compraron una casa. En la casa empezaron a pasar un chorro de cosas raras. Cuando empiezan a pasar estas cosas raras, al principio decían como pues, son ruidos porque no nos hemos acostumbrado. Y después se dan cuenta que realmente, o sea, cajones de un mueble que estaba muy grande, muy pesado, amanecen siempre abiertos. Ajá. Empiezan a sonar pasos en el segundo piso. Las puertas se azotan cuando no hay aire dentro de la casa. No hay ninguna corriente ni de dónde pueda provenir. Y es una puerta la que se azota y así cosas raras, ¿no? Entonces llega un momento en el que ellos aparte ya empiezan a sentir una presencia y un ambiente muy abrumador. Y deciden preguntarle a familiares qué hacer en este caso, porque no tienen ni idea de qué hacer. Y alguien les dice, pues yo conozco un vidente que maneje esas cosas, déjame lo contacto. Y con esto no estoy recomendando contacto con videntes. Hacer eso, claro. Solo es así sucedió. Claro. Ni siquiera sé quién es esa persona, pero lo que ocurrió es que esta persona no les preguntó, llegó y dice, aquí les enterraron algo. Va caminando, señala una parte del piso. Estos cuates habían remodelado la casa, pero remodelaron nada más quitar los azulejos y sobreponer. Él les dice, perforen a 7 metros y van a encontrar ahí lo que les enterraron. Y estos güeyes a 7 metros, pues es imposible, güey. Ellos estuvieron en las obras de reconstrucción. 7 metros es un señor pozo. Y son los 6 pies, o sea, más o menos, ¿no? Como son 6 pies el famoso medida como para que te entierren, pues. ¿Sí? 6 pies bajo tierra. Creo que sí. 6 a 3. No sabía, la verdad no sabía. Muchas canciones. No conozco, fíjate. Pero bueno, la serie Six Feet Under, entonces no sé si... Pero el punto es que, mira, levantan el azulejo, hacen el pozo y a los 7 metros, y aquí está lo extraño del aporte. Encuentran una bolsa, toda envolviendo algo, pero la bolsa está nueva. Dicen, es como si la acabaran de enterrar ahí, pero pues no hay forma en la que lo hubieran enterrado. Entonces decían de juego, ahora resulta que los brujos hacen colaboraciones con topos, güey. Dice, porque cómo nos metieron algo 7 metros abajo de la casa si tenemos azulejo y no está perforado. Y la tierra no estaba removida cuando la movieron. Entonces, está loquísimo eso, ¿no? Está muy raro. Y realmente, o sea, digo, también podrías decir, bueno, un trabajo de brujería o algo que haya, digo, que de alguna manera el objeto se encuentre como embrujado o hechizado de alguna forma que lo conserve tal cual. Uh-huh. Es como si el brujo hubiera hecho el trabajo desde su oficina, diciéndolo así, a que se materializara ahí, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Que es extraño, o sea, a mí no me consta ninguna de estas situaciones, pero gente que considero muy seria las ha mencionado y como personas que dentro de sus expresiones tienen un filtro totototote y normalmente están descartando todo. Entonces, que entre esto de esta magnitud, por eso me vuela la cabeza. Pero pues son de los fenómenos paranormales, ¿no? Sí, de hecho me estaba acordando ahorita de algo. ¿Cuál? Que hace tiempo platicamos de un caso de un lugar en específico que se llama la casa, bueno, en realidad es en una casa, pero se llama Las Caras de Belmes. No sé si has escuchado de este fenómeno. No lo he escuchado. Cuéntame, por favor. Mira, básicamente esto pasó en el año 71. Uh-huh. En una casa así normal, una casa común y corriente, así como de la nada se empiezan a materializar en las paredes figuras que parecían como pinturas, como pinturas tipo pinturas rupestres, o fotografías, pero de baja así como de muy baja calidad, entre mancha y bien. O sea, y bien. Y de hecho, bueno, yo lo he platicado, pero aquí abrí la historia porque realmente, no me acordaba muy bien y que, la voy a contar para que poner en contexto, ¿no? Uh-huh. El caso saltó a la luz cuando el 23 de agosto de 1971 comenzaron a salir unas extrañas manchas en el suelo de la cocina de María Gómez, situada en el número 5 de la calle Rodríguez Acosta de Belmes de la Moraleda. Igual vamos a poner unas fotitos aquí a lo mejor para que estén viendo las imágenes. Un pequeño municipio de poco más de 2,000 habitantes situado en la sierra de Magina, Jaén. La verdad no sé dónde es, discúlpenme, no tengo. Un saludo a la gente que nos está escuchando desde allá. Bueno, pero todos los esfuerzos
del marido de María y de su hijo se centraron en eliminar las manchas de rostros humanos en el suelo de la cocina, picando el cemento, pero los rostros volvían a salir hasta el punto de que el ayuntamiento tomó las cartas en el asunto y cavó un agujero de casi 3 metros de profundidad en la cocina para ver qué era lo que estaba pasando. Y bueno, en la excavación encontraron huesos humanos pertenecientes a un cementerio del siglo VIII, Ay, la mierda. A ver, sí, siglo XIII, disculpa. Ok. Siglo XIII. Los números romanos allá a lo mejor no son nuestra... No es el fuerte aquí, pero situado junto a una antigua ermita construida antes de la fundación del pueblo. Sin embargo, no se encontró nada que explicara las manchas. Y bueno, la casa de María con sus rostros en el suelo de cemento se hizo muy popular y se convirtió en un lugar que acudían personas de todos sitios para ver de cerca el fenómeno. Incluso investigadores de todo el mundo, del mundo parapsicológico, desde alemanes, de la Universidad de Friburgo, pues fueron hasta Belmez para ver qué era ese fenómeno, y algunos estudiosos del tema lo catalogaron como un fraude. Sin embargo, los aficionados de la parapsicología consideraron este suceso como, sin duda, el fenómeno paranormal más importante del siglo XX. Chinga. Pero, pues bueno, esa es la historia de Belmez, ¿no? Que me gustaría hablar contigo, narrador, acerca, por ejemplo, esto que está diciendo Minor, de estos casos grandísimos, de cosas paranormales, que la verdad a simple vista uno pudiera pensar que es un fraude. ¿Tú tienes algún caso así de estos históricos paranormales en donde con tu juicio puedas asegurar así como que esto estuvo bien raro? Digo, saliéndonos un poquito a lo mejor del tema de las posesiones, pero me interesa saber, o sea, cuál es el que tú considerarías que es como muy, muy fuerte, güey. Histórico. Así, es que, mira, por ejemplo, te pregunto porque Amityville, las caras de Belmez, que la casa de los perrones, que las casas de las brujas de la Roma, que son muy famosos, ¿no? O sea, son como los casos típicos. Sí. Y la verdad es que uno a veces lee de estos casos y siempre termina decepcionado, ¿no? O sea, claro. la mayoría de las veces. ¿Tú consideras que alguno en especial haya sido como, ok, este a lo mejor y sí, Es que de los muy conocidos... Es difícil, ¿no? Es que es difícil. Sí, es que sabes que hay un problema porque... Mira, aquí te estoy mandando una imagen nomás para que cheques lo que te conté ahorita. Para que no te quedes con la duda, porque ya sé que a lo mejor te quedaste. ¿Pero qué era? ¿Cómo se veía? Ok. Yo estaba... Porque dije, pues probablemente son pareidolias. Y sí, No, entre comillas, pero tiene una forma muy humana. Hay unos que son más humanas. Hay muchas, de hecho fueron bastantes. Igual aquí ya la gente ya las vio aquí en el capítulo, pero... Es que te pregunto porque veo las fotos y sí son como de alguien que igual no es su fuerte dibujar, ¿sabes? O sea, la señora ahí de la casa... Está curioso. Está curioso, ¿no? Pero es como estas historias... Todos estos casos siempre terminan siendo fraudes, güey, ¿no? Como estas historias de las manifestaciones de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que ya las hemos platicado también. Que pues la gente también de que pues en cada rincón de México existe un lugar donde una virgen se pintó sola, ¿no? Claro. Sí. Eso es muy común. Sí. Es que fíjate que esa es la problemática. Una cosa es el estudio de parapsicología, que yo no soy ningún estudioso de eso. De hecho, por la pregunta de Sergio, ¿dónde se puede estudiar esto? Yo estuve buscando como loco desde hace unos 6 meses. He estado buscando de que, diplomados, maestrías, algo certificado, porque me parecía, pues, eso te lo explica don Juanito y te lo explica don Chuchito y él te explica, y todo lo que vi de parapsicología iba ligado al ocultismo, 100%. Y a eso a mí no tengo nada en contra del ocultismo, cada quien sus creencias y se respeta, esa parte no es el problema. El problema es que se supondría que en la parapsicología están buscando acercarlo hacia la metodología científica, 100%. Que es la comprobación de los hechos bajo una estandarización del método, y entonces que se puedan reproducir. Y el ocultismo no es su objetivo bajo ninguna circunstancia. Es una creencia que es muy respetable, pero vuelve a ser como que si quisieran mezclar una cuestión de fe con una cuestión de metodología. Exacto. Y la fe siempre te va a dar, por el dogma, te va a guiar más allá de la metodología. Entonces
no encontré nada. Por personas que he visto que se dedican a esto de una forma más seria, me he dado cuenta de esto y tal vez estoy equivocado, pero todas las que me he topado últimamente son de España. Son personas que hace 20 o 30 años comenzaron y se dieron cuenta que la única forma era autodidacta. Pero todos ellos tienen estudios, o en campos de psicología, o en campos de medicina, o en algo forense. Porque son personas que primero aprendieron método, aprendieron una sistematización de las cosas, estandarizar procesos, y después están buscando ya cómo empezar a pegar estas dos áreas. Está entre ellos Pedro Almoroz, y hay una chica que trabajó para Iker, creo que se llama Cuarto Milenio, pero ella... Iker ha estado en algunas... Tercer Milenio, ¿no? Tercer Milenio. Tercer Milenio es el de Jaime Maussan, ¿no? Eso es el de Cuarto Milenio. Me confundió ya. Bueno, es uno de estos programas. Es uno de estos programas, pero en España. Sí. Iker, ¿qué se llama? Iker Jiménez, exactamente. Sí. Pero él sí ha estado en muchas polémicas, ¿no? También. Él ha estado en muchas, pero esta chica, esta periodista, parece que no la conozco a detalle. Si mal no recuerdo, se llama Claudia y tiene un apellido poco usual, pero ella se ha metido mucho en cuestiones de las psicofonías y todo lo explica bajo metodologías, o sea, cómo se explica, cómo no, y empieza a decir que se descartan en muchos casos por posibles pareidolias, pero ya te está hablando que trae un proceso en el cual sigue pasos y hay filtros. El problema es con toda la cuestión paranormal. Las personas no saben, y esto es bien importante y no es crítica, es más bien como un empujar para que entendamos realmente cosas que están ahí. ¿Cómo determinas que este proceso no es natural si no conoces los procesos naturales? Así de simple. Exactamente, güey. Entonces, así como antes el fuego lo veían y decían, esto es una cuestión de una deidad, puede estar pasando lo mismo con muchas cosas que vivimos porque no entendemos de fenómenos naturales. De hecho, no entendemos, el principio sería la psicología, ¿no? O sea, como de primera instancia, pues... No, incluso yo sí el tema natural, pues, o sea, por ejemplo, las bolas de fuego de los cerros. Y sí. Es como, hay que ver químicos, ingeniería, güey. Medicina. Incluso el tema de la informática también, no como informática como tal, sino más bien la tecnología de grabación, de audio, de video. De ahí. Muchas veces hay muchos creadores de contenido que se basan en el saltar algunos videos que evidentemente son falsos, ¿no? Con un poquito de entendimiento de la producción audiovisual, uno se da cuenta, aquí está el corte, güey, ¿no? O sea, aquí está VFX y es como, ok, pero sí, como dices tú, o sea, todas estas investigaciones se logran concluir o lo llevan al campo de la creencia como el ocultismo y ya por eso se gana la falacia de autoridad y vámonos, esto es real. Es correcto. Y también las personas cuando viven algo estamos muy acostumbrados a no cuestionar nuestra percepción, lo cual está bien, porque si estuviéramos cuestionando nuestra percepción, llega un momento en el que ya no sabes qué es real y qué no es real y qué está pasando y qué no está pasando. Se tiene que llevar de la mano como con alguien que maneje estas cosas. Pero nuestra percepción, y esto es bien importante, es falible. O sea, percibimos mal. Se chingó, a veces veo algo que no está ahí y no tiene nada que ver con que vi algo que es algo fantasma. No, o sea, puede ser mil cosas. Hay un chavo que hacía videos aquí en YouTube, creo que ya no, muy muy bueno en su material, que era Arnoldo Montaño. No sé si lo conocieron. No, fíjate que no me suena. No. Él le gustaba mucho, él era como alguien, no quiero llamar escéptico, pero... ¡Claro! Arnoldo se llamaba su canal, ¿no? Exactamente. Que hacía análisis, sí, claro, que hacía análisis, por ejemplo, me acuerdo mucho de la era de Ultron, oye, eso que el plan de Ultron de los Avengers no tiene sentido, eso no iba a destruir el mundo, güey. O sea, el vato quería levantar esta ciudad y midió las dimensiones de este dato y dijo físicamente... O sea, analizaba todas las cosas a un nivel súper profundo. A un tema científico. Ajá. Y sí es cierto, ya desgraciadamente ya no está haciendo contenido. Ya no está haciendo videos, ¿verdad? Increíble, güey, increíble su contenido, güey, muy bueno. Él lo cargaba mucho a la física. O sea, lo cargaba mucho aspectos físicos y la medicina, y se iba mucho como que con las ciencias, cuestiones de la ciencia ficción. Pero tiene 2 videos en los que habla de los fenómenos paranormales. Vean esos videos, es muy interesante. Ya es de los últimos, ese sí es cierto. Sí, ¿los llegaste a ver?
Sí, me gustaba mucho a mí, me da mucha pena que ya no salió el video. No, pues pero sí, recuerdo más un abrazo al buen mucho. Arnoldo si nos llega a escuchar. Se lo voy a mandar, este capítulo. Sí. El brother hablaba de un detalle bien interesante. Había una persona en cuyo laboratorio veía fantasmas. Él era una persona, no sé exactamente qué ciencia estaba, pero estaba muy metido en cuestiones de ciencia. Y entonces llega a afirmar que realmente hay fantasmas ahí. Entonces se pone un alto y dice, ok, antes de buscar intervencionismo por una persona en materia espiritual, déjame ver, o sea, ¿qué puedo hacer yo para descubrir qué está pasando? Y descubrió dos cosas. Que había puesto un nuevo ventilador y que el nuevo ventilador estaba generando un tipo de sonido que no lo podemos percibir porque estaba cerca de los 20.000 Hz o 20 Hz. Bueno, era un infrasonido y esto estaba provocando en él la sensación de presencias. Okay. O sea, él sentía presencias, pero era porque el sonido generaba reacciones físicas. Y lo segundo era que el motor, la sobrecarga de electricidad que hacía, de cierta manera estaba generando en sus glóbulos oculares la generación como de sombras, porque había electricidad de más en su cuerpo. Y eso hacía que viera como figuras fantasmagóricas. Quitó el abanico, se acabó el problema. Increíble análisis, güey. Qué locura. Es como lo que dices, pues, o sea, ¿cómo te vas a ir a tratarlo de explicar de una manera dogmática con un chamán y la chinga, que son los que supuestamente saben, cuando... Sí. Cuando primero que tienes que hacer es ver lo que tienes ahí, ¿no? O sea, y por ejemplo, tú puedes llevar a cualquier vato que te pueda hacer como ese análisis y todo esta investigación, y él nunca va a dar con ese tema físico de los hertz, del sonido infrasonido, pero que es certero. O sea, ¿y cuántas veces eso ha pasado, güey? Digo, tú mismo, narrador, en tu estudio, has tenido ese tipo de presencias que te mandaron fuera de tu estudio un par de semanitas que se sentía que alguien los miraba, ¿no? Aquí viniste y lo contaste. Ahora, ¿tú crees que haya sido algo así? Es que, mira, es que hay varios fenómenos de los que yo soy consciente que pueden ser parte de. Ajá. O sea, la sugestión, la paranoia, la falta de sueño, todas esas cosas pueden ser. Ahora, en la cuestión cuando pasó aquí, vamos partes atrás. Yo soy muy, muy escéptico. O sea, mi primera entrada en todos estos fenómenos es hiper escéptico, pero hiper escéptico porque yo ya viví cosas paranormales. O sea, y en esas cosas paranormales, las que viví, yo no las pongo o sea, las que viví, y tal vez en un futuro hasta se pudieran explicar, y es como, güey, pues no era tan paranormal, no pasa nada, no hay problema. Pero al día de hoy, con lo que he vivido, para mí no tiene explicación y pasadas por muchos filtros. Sí. El punto es que normalmente tiendo a hacer eso, inclusive con esta situación de aquí. Pero cuando ya vi que era multifactorial, se me hizo raro. Y yo sí creo que puede existir un mundo espiritual y sí creo que existan entidades. No creo que todas las historias de entidades se traten de eso, ni que todas las experiencias de todos sean de ese tipo, pero sí creo. Entonces fue pues no sé, pero se siente como, y aparte pinche sensación incómoda. O sea, ya era un punto en el que no sé qué pasa. Y la coincidencia de que el día que ya me sentí tranquilo entraron mis gatos, fue como, pues no puedo asegurar nada. O sea, no puedo, ni lo voy a hacer. Pero sí fue extraño. O sea, sí fueron como que múltiples coincidencias. Pero en este tipo de experiencias paranormales sí pudiera haber, y sí creo que haya, porque cuando he visto lo de los exorcismos, hay un psiquiatra norteamericano que hizo un libro que se llama Demonic Foes, y él habla que él no creía en esta temática hasta que un sacerdote le pidió que viniera a intervenir en un exorcismo y se quedó impactado y dijo, no mames, son verdad, o sea, estas cosas sí pasan, y se dio cuenta que no era una cuestión psiquiátrica. Entonces él ha asistido a más de 1000 exorcismos en los que dice, si existe una entidad sobrenatural que no tiene nada que ver con psiquiatría y que tiene que ver con algo que no entendemos qué es, y afecta a las personas y se liberan así. Entonces, no sé si me explico, hay personas que al momento de afirmar eso, estás poniendo en la cuerda floja todo, güey. Sí, a lo que te dedicas, tu reputación, tus relaciones, etcétera. Está el otro caso que no lo conozco a detalle, pero me lo contaron hace poco. De hecho fue Estivalis, que le mando un saludo. Y Estivalis me decía
de un caso de un forense, creo que español, que le tocó un cuerpo, que el cuerpo venía con un mensaje que decía exorcismo o poseído. Y entonces ocurren puras cosas. ¿Ya han escuchado de esa historia? Porque parece que sí es muy famosa. Fíjate que no, pero me digo, si yo trabajo en la morgue y me llega un cuerpo con esa etiqueta, digo, pues sí me llevo un Hay rosario. películas que hacen alusión a esa temática. O sea, justamente The Body o no, algo así se llamaba. Sí, creo que así se llama. No recuerdo muy bien, pero de hecho no hace mucho la vi. ¿Pero qué pasa con este chico? Bueno, lo que sucede con él es que es un tipo que tiene toda la vida dedicándose a eso. Él no hace nada de cuestiones espirituales, es alguien muy escéptico, pero le pasan puras cosas extrañas cuando él está haciendo la autopsia. Las fotografías que saca salen de color negro, se empiezan a cerrar y abrir puertas, escucha cosas, el cuerpo se mueve solo, empiezan a pasar un chingo de cosas que termina haciendo un libro y se juega su carrera, güey. Y creo que muere su reputación, pero él sigue aferrado de que el libro se tiene que conocer. Entonces es donde dices, no, vamos, si te gusta apostar es una apuesta suicida. Es ridículo lo que estás haciendo. Entonces, pero desde la lógica, y siendo muy benévolo porque no conozco detalles de la historia, la única razón por la que yo arriesgaría todo es porque descubrí una verdad que sé que es más importante que el resto de cosas. Nada más, no habría otra razón, porque en las demás me estoy jugando cosas más importantes que eso. Con las estafas no tengo nada que arriesgar. Esto es un intento de crecer y sacarle algo, entonces pues me aviento, pues no tengo nada. Y normalmente ves en las estafas eso, son personas que no tienen tanto que perder con estafas de este tipo, o sea, que te inventan toda una realidad. Son personas que están buscando escalar y obtener algo de cierta manera porque no hay nada que defender. Pero cuando ya hay algo que defender, pues el riesgo tiene que ser algo impresionante, entonces tiene que ser algo monumental muy bien hecho. Y son historias que dices, pues no es que sean fáciles de refutar, porque muchas no lo son, pero no son creíbles. O sea, te le estás jugando por algo que difícilmente va a generar algo. Entonces no le vas a ganar nada, ¿no? Pero entonces, bueno, por ahí va. Pero estas historias son interesantes y al final es como, vuelvo a decir, mi postura es hiper escéptico, porque en el método científico no crees, o sea, no debes de estar creyendo en torno, no es conveniente que tú busques un resultado específico. Tienes que tener mucha apertura, y si lo que investigas, lo que buscas, no te lo soporta la tesis, lo que estás planteando o el experimento, pues es que no es y ya, y tienes que brincar a otra cosa, volver a replantear el problema. Yo te pregunto esto porque muchas de las veces que vemos estos casos así por afuera y todo, dejamos de lado un factor que ese factor nada más lo vive la persona que es testigo, que es el factor como miedo, el factor de, es que lo vi, ¿sabes? O sea, lo escuché. Y digo, de repente con la cabeza fría si piensas, no, pues es que sí podemos llegar a tener alucinaciones, todo este tema, ¿no? Pero el factor miedo, el factor yo lo estoy viviendo y esto no lo conozco, hace luego que las historias sean tan sólidas, pues, ¿no? En tu caso, por ejemplo, del estudio, no, o sea, no es para desacreditarte ni nada, ¿no? O sea, no va por ahí se la vale, cura. Pero sí, es se valen ese las factor, preguntas. es ese factor que dices tú, ok, entiendo que físicamente pudo haber pasado esto, pero te lo juro que no se sintió así, güey. Y es interesante. De hecho, ahorita que estabas mencionando acerca de que no habías encontrado como a lo mejor alguna persona seria que con un estudio chilo del tema paranormal, no que no haya, sino que como que a veces es difícil encontrarlo, que no se inclinen mucho pues al tema del ocultismo. Y aparte que sean abiertos a enseñar. Aparte, ¿no? Por eso que dices, ¿no? De esto de poner en riesgo a veces la reputación científica o la credibilidad, ¿no? El otro día sacamos un capítulo que es increíblemente completo. Incluso te spoileamos aquí. Nosotros consideramos que esta colaboración contigo es como el cierre de una trilogía que nomás nosotros sabíamos, ¿no? Que empezamos hablando del Poltergeist, pasamos Psicofonías, y esta es la tercera, ¿no? Sí. ¿Y por qué te lo menciono? Porque cuando hablamos del Poltergeist, a grandes rasgos, el chico de la tesis que yo estaba como exponiendo, él investigó un caso en específico de un chico que se llama Andrew, que su familia se vio afectada por alrededor de 6 meses
de que su casa estaba siendo bombardeada desde afuera por rocas, güey. De rocas, pero estoy hablando de que 4 o 5 horas constantes en las que todo el día estaban chocando rocas en su casa, güey. Entonces como que empiezan a investigar de qué chingados estaba pasando, porque obviamente se daban rondines, no había nadie que estuviera sujetando esas rocas o aventándolas y así. Entonces el vato despliega toda una investigación y se da cuenta que en efecto sí había muchas personas que estaban como apoyando sucesos de esa índole y rebotándolas con el fenómeno poltergeist. Muy interesante, pero para no hacer el cuento largo, porque ya está todo esto a lujo de detalles en aquel capítulo, que si gustas puedes ir a verlo después, narrador. El caso es que él termina concluyendo que el fenómeno poltergeist, más allá de ser como un tema de fantasmas o de emisiones electromagnéticas adentro de un hogar, él plantea que el poltergeist es básicamente un trastorno parapsicológico, así como la ansiedad, la depresión, etcétera. El poltergeist es también un trastorno, una enfermedad. La primera enfermedad parapsicológica. Porque el vato empieza a sujetar, a sostener toda su investigación con cómo termina resolviéndose un caso de poltergeist, cuáles son los patrones de los sujetos que son víctimas. Y el vato dice, es que por temas de ahora sí que físicos y de la psique, de la psique neuronales, puede que esto sea. Y el vato pone un ejemplo muy interesante que habla de la inercia, que el vato dice, porque dice, ¿cómo es posible que una roca llegue a tener como esa energía para llegar a ser arrojada a una casa o algo así? Y el vato pone el ejemplo como de la inercia, ¿no? Y dice, oye, si tú estás en un autobús parado y el autobús de repente se detiene en seco, tú sales volando, güey. Y es como que dices tú, oye, ¿qué me sacó volando? ¿Qué energía me sacó volando? Y el vato habla de la inercia, del punto cero, de la fuerza gravitacional, de todo este rollo, y lo acomoda de cierta manera a decir, es que a lo mejor las personas que padecen, ahora sí que padecen del fenómeno poltergeist, tiene de alguna manera una implicación con esa fuerza invisible que todavía no podemos como comprender, pero hacen uso de ella inconscientemente, por supuesto, como una enfermedad, como un trastorno, güey. Entonces, no sé, me pareció muy interesante y quiero saber qué piensas acerca de eso. Mira, es que si nuestro cerebro tiene facultades que no hemos descubierto, como telequinesis, porque todas estas son suposiciones, no se tiene a ciencia cierta casos que los que digan súper veraz, clarividencia, etcétera, 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 etcétera. Pues nuestra mente, nuestro cerebro se tiende a trastornar. Si esa situación la tuviéramos y aparte hay un trastorno, sí se pudiera combinar y te puede generar una situación de este tipo. Y sí, el poltergeist en muchos casos, cuando he escuchado algunos, no me he metido tan de lleno a este fenómeno, pero en lo poco, o sea, por encimita, muchos de los casos tenían que ver a veces con adolescentes. Sí, de y hecho, los adolescentes por ahí sabemos parte. que son hipervolubles, tienen muchos cambios anímicos, no tienen control emocional. El caso de Doris Bitter, que es de los más, bueno, fue el más estudiado de la historia de fenómeno de poltergeist. Pues este caso súper famoso en el que salen unas fotografías. Igual aquí te envío una para que la cheques. Venga, a ver. En el caso de Doris Bitter, pues sonó mucho principalmente por estas fotografías. No fue un caso muy viejo. De hecho, las fotos, yo creo que no sé si fueron como en los años 60 o algo así. Pero verás, aquí te lo voy a enviar para que lo veas. Es el poltergeist de Enfield, pues. Es el poltergeist de No es el de Enfield, pero... ¿No? Ok, es otro. Ajá, es sí, otro. Sí. Verás, aquí te lo envío. Igual aquí la gente para que lo vaya viendo. Pero básicamente mira, estas fotografías empezaron que empezaron a salir estas auras alrededor de la chica, que ella es Doris Bitter. Pues ella afirmaba que tenía fenómenos de tipo poltergeist, o sea, tipo paranormales, movimiento de objetos, que se encendían, que se reventaban bombillos en su casa, lo clásico, ¿no? Al final esta chica, pues, la conclusión, de hecho, viene mucho de lo que estabas diciendo ahorita, que justamente ella tenía, creo que 2 hijas o 2 hijos.
Era joven, era madre joven. Una madre joven. Y pues realmente los mismos investigadores concluyeron que lo más probable es que no hubiera una presencia espiritual ahí con ellos, sino que realmente ellos fueran los que estaban provocando estos fenómenos. Y esta emanación que se ve alrededor como un tipo aura que ahorita vieron, pues realmente es lo que se piensa que podría ser esta energía que nosotros emitimos al momento de provocar estos fenómenos. Que en este caso, o sea, está interesante porque fue captada por una fotografía. Entonces... Y varias, de hecho. Se pudiera determinar tal vez, no sé si algún experto que nos escuche, qué tipo de energía puede ser algo que sea fotosensible. O sea, que pueda ser captada por la cámara. Que es justamente... Es que hay una situación en los fenómenos paranormales. Al no haber fondos de investigación, pues solo le puedes dedicar tu tiempo libre. No te puedes... O bueno, antes que existiera Internet y YouTube, era así. Ahora se pudieran dedicar a eso, pero el problema es que no hay una formación previa en la mayor parte de las personas. Hay una situación que siempre he mencionado. Cuando hace muchos años yo estuve en un seminario. Yo estaba buscando experiencias espirituales como muy, muy profundas. O sea, porque había vivido estas situaciones, quería saber si había algo más. Entonces me meto al seminario y me empiezo a dar cuenta, porque me voy directo a libros de personas místicas que hayan tenido como que estos encuentros misteriosos, difíciles de explicar. Y me doy cuenta de algo. Todos estamos limitados por nuestro contexto, todos. O sea, no importa que hayas vivido ni quién seas, tu contexto te limita en muchos sentidos. Sí. Los místicos, cuando leías sus libros, pues no entendías una chingada porque estaba todo escrito en poesía. Ellos te decían, sentirlo fue como una rosa que entraba y el placer. Pues sí, güey, porque aprendieron en su tiempo. Si te vas a lo que ellos tienen como bagaje interno en su mente, es religión y poesía. Sí. Y desde ahí te van a tener que explicar todo el mundo exterior al que han tenido contacto, porque no hay más. Entonces, es bien importante el mundo interior que tenemos cada uno de nosotros, porque desde ahí vamos a entender la realidad. Ejemplo que acabamos de utilizar ya varias veces. Ahora podemos entender algunas cosas más cercanas a un glitch de computadora porque ya hemos tenido esas experiencias. Pero si te vas 100 años atrás, jamás nadie va a poder conceptualizar algo como un glitch. 20 años, güey. 20 años. Antes de que existiera, por ejemplo, el 3D y todo esto, ¿cómo era posible que se creara un universo? Pues no. Ajá. Entonces, está bien interesante el caso de los poltergeist. Yo sí creo, sí puede ser que... Yo creo que debe de haber muchos tipos de poltergeist. Creo que debe de haber muchos. Y en algunos sí puede ser o que la persona es un catalizador, o sea, la persona hace que esto se dispare, o que la persona en sí es el que lo está provocando sin darse cuenta, a nivel como inconsciente o con eso. Ahora, ya ven que en la física llaman a todo lo que no se conoce como oscuro, ¿no? Materia oscura, fuerza oscura, etcétera. Entonces, pues esto dejó en la fotografía, si existe eso, dejó de ser oscuro por un momento y se pudo captar. Sí. Está interesante. Sí, a mí se me hace curioso, puede ser también un error de la fotografía, pero ya con la evidencia de varias fotografías también, y el contexto que había, pues es curioso que hayan salido esas emanaciones como de auras de energía. Sí. De hecho, me acordé de un tipo que aseguraba hace muchos años que podía tomarle foto a sus pensamientos. Chinga. Ya había escuchado algo así. A ver, cuenta. Este hombre se llamaba Ted Serios. Theodore Serios, así se apellida. Aquí igual aquí van a estar viendo una fotografía de esta persona mientras intentaba captar una foto mental. Y aquí te voy a mandar también para que la veas. Salieron algunos resultados. Ajá. Pero la verdad es que es bastante abstractos, ¿no? Pero él aseguraba que podía hacer que tenía esa habilidad que de hecho justamente sí encontré una cosa que se llama la psicofotografía, que esta disciplina consiste en lograr captar a los espíritus seres del más allá en las imágenes. Y también esto yo lo puedo relacionar un poco con lo que quería hacer esta persona, ¿no? Como emanar energía y proyectarla en fotografías, pues obviamente análogas, ¿no? Porque oye, pues es que en teoría, podría funcionar. Digo, ¿no?
bueno, si Doris Bitter realmente estaba proyectando algo que provenía de su mente, pues en teoría esta persona también, en teoría podría hacerlo, pero no sé. Pero aquí duda, que justamente aquí es donde entra cuando ya te metes a fondo, ¿no? Y es, ok, ¿la cámara puede percibir algo que no es perceptible al ojo humano? ¿Ese tipo de cámara? Supuestamente lo que se considera analógico, por ejemplo, las cámaras de cinta para video, por ejemplo, son las que se utilizan para las investigaciones paranormales. O, por ejemplo, también igual el radio de bulbos para las psicofonías. Sí. O, por ejemplo, bueno, la fotografía también, la cámara análoga de rollo es lo ideal, ¿no? No sé a qué se deba. Según lo que me han dicho, que son por cómo graban las placas y esto, que bueno, captan como la sensibilidad de la luz. No, y sobre todo también el sesgo de las cosas modernas. Porque ahorita los micrófonos tienen filtros. Incluso tú haces una llamada y cuando tú hablas la otra persona se mutea, güey. O sea, son cosas que ya son automáticas para facilitar obviamente la comunicación. Pero para una investigación sí se necesitan grabadoras pues de preferencia análogas que no... Que luego también eso, ¿no? Porque lo análogo pues tiende también a tener errores, güey. Y ahí ahora sí que entramos en la paraleloidea, güey. Sí, de hecho, en lo análogo también puedes percibir, pues obviamente la calidad es menor que la cámara digital, pues de una cámara Full HD 4K, lo que tú quieras, pues obviamente va a ser mucho más nítido y creo yo que igual si se captara algo ahí, la gente no lo iba a creer. Exacto. Que luego también pasa eso, ¿no? Entre más clara la evidencia, menos creemos. Claro, porque parece más, ya ahorita viendo todas las cuestiones que se pueden hacer con algún programa de edición, pues fácilmente es mandarlo para allá. Pero por eso a veces en estas experiencias tiene un punto, no es todo, pero tiene un punto de credibilidad importante el quién te lo está contando. O sea, si te lo cuenta la persona que le pasan 1000 experiencias a la semana y todo es espiritual, pues, o sea, llega un momento que es como esa fábula del Pepito y el Lobo, ¿no? O sea, todo, llega un momento en el que descartas también todo lo que te dice. Pero si es una persona que te cuenta cómo sucedieron las cosas, estuvo ahí presente, notas sobriedad al momento en el que narra, y notas, hay ciertos detalles que no me gusta decirlos porque después la gente los falsea para darle credibilidad a sus historias, pero hay cositas que cuando te narran no se pueden falsear. Son muy, bueno, salvo que sea un psicópata, ¿verdad? Sí se puede falsear muchas cosas, pero si no es un psicópata, las personas, es muy natural cierto tipo de expresiones y dices, con esto yo no puedo decir que eso que vivió exactamente sea así, pero lo que sí te puedo decir es que la historia que me está dando es lo que esa persona percibió. Sí, o sea, exacto. Así, que hay muchos errores de percepción, ok, pero de entrada su intención no es engañar, ni inventó la historia. Estoy de acuerdo contigo, güey, pero al mismo tiempo me quedo pensando, también me gustaría que alejarnos de la falacia dominen, pues no, de que, ay, güey, es que si tú crees mucho en esto, ya no te voy a creer lo que me cuentes, o si tú crees mucho en esto, sí te voy a creer, no sé, me gustaría, porque eso ya es otra vez entrar a creencias, pues, o sea, ya estás tú haciendo un juicio cuando digo, al final así es la ciencia también, pues estamos hablando de cosas que pues, no están comprobadas, güey, ¿sabes? Y por eso de repente podemos llegar a tener estas libertades de caer en estos recursos para darle credibilidad o no, porque pues ni tú ni yo sabemos, güey, ¿sabes? Es correcto, pero ejemplo, me han mandado, o sea, fotografías que se ve lo pones con HDR y se ve el recorte de la fotografía sobrepuesta una sobre la otra. O sea, un trabajo horrible, espantosamente hecho. Y me lo manda una persona y me dice, oye, te mando otra evidencia paranormal. Estoy seguro que es verdad. La he revisado a detalle y ya le mando un mensaje. Oye, fíjate la descripción, revisa esto, tómate estas precauciones, se nota que es falsa por esto. Muchísimas gracias. Semana siguiente me manda otra cosa ridícula, pero ridículo, te estoy hablando, un zapato abierto que se ve un pie y dices el pie de un fantasma. ¿Qué es? O sea, güey, no es cualquier cosa que fotografíes, o sea, céntrate tantito. Lo que va a ocurrir en este tipo de casos, porque ya esta persona que lo ha hecho con mucho cariño y lo ha hecho en buena onda, pero va a llegar un momento en el que tienes que priorizar mensajes.
se acabó. O sea, si llegan claro. un chorro, yo ya sé que los que llegan tienen cierto nivel y calidad. Y aunque es un error de mi parte estarlo catalogando, el tiempo sigue siendo un factor que juega a favor y en contra. Entonces es como, pues hasta que tenga chance los voy a revisar. Y esto es para cada persona, revísense antes de tomar ya como una decisión en torno a lo que se vivió y eso. No caigan directamente en una conclusión tan rápida y sean más como cautos. Eso les puede permitir observar un poco más. Pero también lo que dices es cierto. O sea, la falacia de hominem, centrarnos solo y exclusivamente en la persona o en sus creencias, nos va a alejar mucho. ¿Esa es la falacia de hominem? ¿O me estoy equivocando? Sí. Es tomar como su argumento depende de quién viene, no de tanto el argumento como tal, pues. Sí, es correcto. No es tan viable, pero sí llega un momento, o sea, no sé si les ha tocado, yo conozco personas cercanas, pero que todo es espiritual, todo, absolutamente todo. Es cansado. Entonces, llega un momento en el que es cansado. Y eso llega un momento en el que dices, no me puedo prestar a eso. Entonces, ya no es que esté descartando las cosas que me dices, sino que la interacción es la que le estoy descartando. No quiero tener esa interacción. Y entonces se vuelve un problema porque todo el aporte que pueda dar la persona por no cuidarle el cómo lo está dando el delivery, pues ya, lo anulaste. Que me encantaría decir, pues eso no pasa, pero la realidad es que somos humanos y eso sí pasa. Las interacciones son desgastantes. Totalmente. Oye, narrador, Minor, ¿qué te parece si le enseñamos al narrador aquella foto? Estabas pensando exactamente lo mismo. De hecho, la descargué aquí. ¿Cuál? Venga. Sí, es que es un tema que todavía no le hincamos bien el diente. Pero qué risa que estábamos pensando exactamente lo mismo. Vaya, esta madre es telepatía. Y lo dice que no existe, güey. Oye, ¿ves? Es una foto que nos mandaron. De hecho, hace un par de capítulos atrás, y la mostramos y todo. Digo, la gente que ya vio el capítulo de vamos a darle nuevamente el crédito a una seguidora del canal que es Vale Fuentes, que digo, aquí siempre nos está apoyando y siguiendo. De seguro ahí anda de aquí, en el chat. Paisana de Hermosillo. Digo, nos manda esta fotografía que su abuela pues tomó. Bueno, no, en realidad no la tomó ella. ¿Qué pero se tomó? Se tomó por ella. Pero mira, aquí te la voy a mandar. Igual la gente la va a estar viendo. Porfa, Mike, vamos a dejarla un ratito para que la gente la pueda ver bien, la pueda Quiero, checar. narrador, que la descuartices esta foto, güey. Quiero que la veas y que nos des tu conclusión, porque a la bestia, güey. Te voy a dar, bueno... todo 15 minutos. No, te voy a dar contexto. Te voy a dar contexto de lo que nos manda, mira. Dice, hola chicos, mi abue y yo les queremos mostrar esta fotografía vieja donde mi bisabuela, la señora, mi mamá, la niña y mis dos tíos, los niños, pues salen, ¿no? La razón es que si se fijan en el espejo, el reflejo de mi tío Alfonso, el que está parado de azul debajo de mi mamá, no aparece. Y durante años hemos buscado explicación, pero no tenemos idea de qué pasó en esa foto. Quiero que la veas y ahorita te voy a terminar de contar lo que me dijo, lo que termina de decir aquí en el mensaje. Ok, vamos a ver. Qué interesante. Aquí la gente la está viendo y está viendo que el reflejo, pues, digo, la gente de Spotify, es una fotografía donde aparecen... Una linda familia. Una familia, pero sí al lado un espejo y aparentemente en ese espejo no se refleja uno de los niños. Y es muy curioso, la verdad, porque sí hemos intentado ver, por lo menos aquí Sergio, Mike y yo, una explicación de por qué no se ve el niño por el ángulo o algo, pero pues realmente... pues debería aparecer algo, ¿no? Tiene sentido, güey. Esa foto no tiene sentido, güey. Acabo de notar algo. A ver, vamos a ver si sí. Déjame, lo estoy haciendo gigante. Oye, nada, que narrador ahorita nos desmantele todo. Pues mira, o sea, a mí me gusta tomarme las cosas así con calma, pero así al aire. A bote pronto. No sé si a bote pronto exactamente. Yo no veo el reflejo tampoco de la otra niña. Fíjate no sé si ustedes sí lo ven. No sé si alcanzó a ver como el cabello de la niña, así como un poco como el fleco. No sé si es lo que se alcanza a ver como debajo. Ok. Pero si te fijas o sea, a ver, porque yo lo cargaría a eso, el color del hombro, o sea, lo que estoy viendo no es una situación. Yo no la clasificaría paranormal, lo clasificaría como un problema relacionado con la definición.
porque la altura y el ángulo de él entendería que el hombro izquierdo no aparezca y la cabeza de él con el color puede ir de la mano que se pierda con el hombro, o sea, con el brazo, el antebrazo de la señora. Porque se ve algo raro debajo de la parte del antebrazo. Sí. Y la niña se deforma por completo. O sea, es nada más por decir que estamos viendo una niña, pero no se ve una cara ni de cerquita. Se ve... Nada más y no coincidiría ni siquiera la altura de la niña, ¿eh? Con la inclinación está medio extraña, ¿no? Está muy, muy rara. A ver, ¿qué fue lo que les contó? Y bueno, la conclusión de este mensaje es que, bueno, como ya dijo que no tienen idea de qué fue lo que pasó en esta foto, siendo que los demás en la foto se ven por completo e incluso salen en el espejo la parte que se supone que debería estar tapando pues al tío. Pues como el dato más turbio de todo esto es que el tío Alfonso, el que pues aparentemente no sale en el reflejo, es el único de la foto que falleció de una manera muy trágica cuando él tenía apenas 16 años. Y creemos que esta pudo haber sido una especie de señal de que le iba a pasar algo muy malo en el futuro. Qué fuerte. Él falleció, o sea, alrededor de 8 años después, por lo que estoy viendo. Más o. Sí, unos 9, 8 tendrían esa foto, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Pues pudiera ser. Está curioso. La verdad es que, digo... los espejos, ¿no? Los espejos es un tema. Y yo creo que en sí la fotografía obviamente sí puede derivar de una coincidencia, ¿no? O sea, creo que sería muy tonto descartar eso así. Sin embargo, pues sí hay como un trasfondo bastante, no sé, sí lo veo interesante, o sea, y creo que más con el cierre que nos dice pues que realmente a este chico pues lamentablemente no vive para sus 16 años, pues es curioso, pero realmente ahorita Sergio dijo así como nomás de que los espejos, ¿no? Y ya lo hemos platicado así, pero muy leve siempre, que realmente, o sea, los espejos podrían suponer también un tema de otra realidad o algo así. Pues mira, el tema de los espejos es un tema que me ha traído como con sus bemoles, como con un atractivo especial que no he podido ahondar tanto. Sí. Hace poco, cuando inicié con el canal, no sé, íbamos como en el video 10 o 15, de repente dije, oye, ni siquiera sé cómo se hace un espejo. Jamás me he puesto a investigar eso. Pues me metí a investigar el nitrato de plata y había otras metodologías, etcétera. Y entonces empiezo a ver y digo, bueno, realmente como un portal no me suena. Pues esta cosa simplemente es un metal pulido que refleja, ¿no? Sí. Pero entonces empecé a escuchar historias en torno a lo de los espejos y me contaron varias historias donde en el espiritismo, de hecho creo que fue, no sé si fue con ustedes, que fue algo que ya repetidamente escuché acerca de que en ciertas prácticas místicas es la forma en la que se pueden visualizar cierto tipo de entidades. Simón. Faltaría saber ciertas metodologías porque hay ciertos fenómenos psicológicos que ocurren que al verte mucho tiempo frente al espejo tu cerebro empieza como que a trastornarse bien cañón y empieza a deformarte y después te puede generar hasta psicosis. O sea, el verte tanto tiempo no estamos hechos para eso. Entonces faltaría ver cómo es exactamente ese tipo de prácticas para ver si no está entrando otro tipo de ruido. Pero esto no es algo que recién inventaron, esto viene desde hace siglos, por no decir milenios, y el espejo siempre ha tenido este atributo, pero con ciertos usos. Y ahí es donde, ¡ay, carajo! O sea, tal vez sí, porque sí hay mucho folclore en torno a esto. Ahora, no creo que todos, todo el tiempo, como muchas veces se hace, o sea, no los acerques a la cama, siempre manténlos tapados, no me gusta creer mucho en ese tipo de rituales. Me suena que son generalizaciones excesivas para evitar muchas cosas, pero sí creo que hay de repente situaciones muy raras en torno a los espejos. Fíjate que sí es un tema muy fascinante que nosotros como que queremos entrarle, pero al mismo tiempo a mí me choca un poco porque yo siento que me voy a topar con ese tipo de cosas, güey, ¿sabes? O sea, si está lloviendo hay que voltear los espejos.
O creencias desde que, oye, si tienes espejos o si te tomas fotos, tu alma queda encapsulada. Y yo digo, pues, no siento que sea como a lo mejor sería interesante saber el porqué de eso, ¿no? ¿Por qué la gente cree eso? O sea, ¿por qué? Pues yo creo que se basa simplemente en el hecho de que, oye, pues es un reflejo, ¿no? Es como otro mundo, la chingada. Por eso no siento como que sea un tema. Es un tema interesante, pero no siento que carece de profundidad. Al mismo tiempo es muy raro, güey. Sería cuestión de revisarlo, porque la verdad es que porque digo, en prácticas, por ejemplo, como ahorita lo decía el narrador, de espiritismo, como digo, Alan Kardec, por ejemplo, usaba espejos para las sesiones espiritistas, porque muchas veces ahí se manifestaban los espíritus. Y de hecho, bueno, a nosotros que nos tocó estar con Samudio en el Tour Insólito, pues él también hace uso del espejo para... Es un recurso, Simón. Es como un recurso de investigación para la agencia que tiene para detectar esos fenómenos. Digo, a manera de, pones el espejo, ya pones ya sea un péndulo victoriano o una ouija y te pones en sesión, y durante eso alguien está fotografiando el espejo constantemente para ver si en una de esas pues se logra captar algo. Y de hecho... Se ha logrado captar. Sí, nos mandó algunas evidencias en relación a eso y todo. Y está interesante, pues se alcanzan a ver cosas curiosas, ¿no? No sé si puede hacer que a lo mejor y con eso llegues a engañar, como de cierta forma, a las manifestaciones de este tipo. O si estamos hablando de que realmente es el portal para llegar a otro punto, ¿no? Porque eso ya sería otra cosa, o sea... Bestia, ¿no, güey? Pero lo que decíamos otra vez, digo, la otra vez que platicábamos así también de esta fotografía, yo le decía a Sergio, realmente a mí se me hace bien interesante pensar simplemente que... Porque creemos que el espejo ve como más allá de lo que nosotros logramos ver en él. Ándale. O sea, ¿realmente eso será real? ¿O será también parte de esta simulación, ¿no? Al final. Hay videos bien interesantes de gente que está grabando el espejo y que dice, desde este ángulo no tiene sentido que el espejo esté viendo esto, ¿no? O sea, digo, si logramos encontrar uno de estos videos, sería increíble que lo pusiéramos, Mike, por ahí, pero dicen, no tiene sentido, porque esto no es un reflejo directo, esto es como que está completando el cuarto, pero no está el objeto siendo reflejado. Sí, es como si ahorita, por ejemplo, el espejo que está aquí enseguida en la otra habitación estuviera reflejando aquí el estudio, pues. Exacto, y ahí es donde ya empiezan las teorías de, oye, es un mundo paralelo, qué rollo, ¿no? Es correcto. Sí, ya sé. He visto videos de ese tipo que si te pegas a la orilla del espejo y te fijas, puedes notar cosas que no debería estar reflejando el espejo, y es como si continuara y como si te pudieras pegar cada vez más, lograras ver todo el cuarto desde ahí como si fuera un mundo paralelo. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Qué explicación? Pues ya lo experimenté y es verdad, y a mí, o sea, en la casa yo lo hice. A la bestia. Y sí me quedé sorprendido porque se veían cosas que para mi opinión pues no estaban de ninguna manera en ángulo. Estaban de hecho casi tantito atrás del espejo. Entonces no me hacía sentido, pero alguien me dijo que tenía que ver con los rebotes de la luz. Y me dijo, como tú no conoces del tema, para ti está haciendo algo extraordinario, pero tiene que ver con los rebotes de la luz, y eso sí se tiene estudiado. Ahora, esta persona que me lo dijo es también como alguien más no se dedica a este tipo de cuestiones. Es más bien como que le gustó el temilla y en algún momento investigó. Entonces no sé en qué fuente se basó. Ok. ¿Va? Pero puede ser que ya esté investigado, puede ser que no. Pero cuando lo vi, te voy a decir mi experiencia. Fue mi tema de conversación durante una semana. No mames. Tienes que ver tu espejo, pégate ahí. Está cabrón. La gente que está ahorita en el chat que está viendo este capítulo, hagan ese experimento. Sí, la verdad no, sí, tienen que hacerlo. Yo también lo he hecho, es muy interesante. Y a mí me dejó así de que no mames, es que entonces ¿qué más ha de reflejar esto? Ajá. ¿Hasta dónde llega esto? O sea, ¿realmente es absoluto o qué? Pues, o sea, o qué chingados. Sí. O sea, sí es un tema de que wow. Sí. Realmente yo creo que entra, o sea, más allá de que a lo mejor y sea un tema tal vez físicamente comprobable o lo que sea, pues sí lo veo mágico. Claro. Sí lo veo mágico. Y de hecho, la otra vez también platicando, no me acuerdo con quién fue, de hecho, de aquí, de algún invitada, hablaba de un video que vi en relación a que si somos como una simulación. Y esto lo explicaba una persona que es un divulgador, que es
Santolaya, ajá, que él tiene un video muy interesante hablando de eso y te explica de cómo realmente, por ejemplo, los humanos no estamos en realidad constituidos al 100% de la materia que vemos, o sea que realmente no tocamos las cosas, o sea que hay ciertos vacíos. Digamos que la materia se compone por esferas, pero esas esferas están también compuestas de vacío para rellenar esos espacios que no existen, ¿no? Entonces cuando tú tocas un objeto, en realidad no lo estás tocando, estás como a ciertos milímetros digo, microscópicos, ni siquiera milímetros, menos de milímetros. O sea, no es un tema que se pueda ver en un microscopio, güey. Pero no lo estamos en realidad tocando, pero el cerebro termina de completar ese tipo de acciones para sentir que lo estamos haciendo y de hecho, o sea, físicamente lo estamos haciendo porque sí podemos levantar un vaso. Pero eso es porque la misma materia oscura de la que ahorita hablábamos es la que rellena esos espacios y hace que las cosas tengan, pues, el tacto, por ejemplo, ¿no? Que se sientan. Que se sientan como cierto magnetismo entre los electrones algo así. Y los átomos ahí, quién sabe. Y pienso que lo del espejo podría ir un poco de lo mismo, ¿no? O sea, que realmente tal vez y el cerebro... o sea, cuando estamos viendo eso, termina de completar esta imagen, ¿no? O sea, que realmente el espejo no esté reflejándolo tal cual, pero nosotros mismos Qué interesante. Lo podríamos estar proyectando. No sé, es lo que se me ocurre, ¿no? De hecho, es muy interesante, buen planteamiento. Oye, y nos fuimos de repente bien lejos con ese planteamiento. Imagina tú que puedes ser consciente de la manipulación de esas pequeñas esferas y podemos traspasar una pared, güey, si quieres, ¿sabes? Sí. O sea, te puedes ir a donde quieras, o sea, cuando llegas a pensar en estas cosas. De hecho, César Cárdenas una vez vino aquí y nos estaba explicando como todo este tema de la vibración y la chingada, ¿no? Y decía, todo tiene un cierto como rango de vibración que si yo llego a equipararme a ese tipo de vibración, yo puedo entrar en ella y traspasarla. Y él se fue lejos también con esta hipótesis y dijo, oye, si yo puedo descubrir como el ritmo y el rango de vibración de la mesa de la madera, yo pudiera traspasarlo, güey. Con unos huevos lo dijo, ¿no? Y fue un tema que como que lo rebotamos y lo asociamos a esto que dice Minor, de que todos pues al final somos eso, ¿no? Esas bolitas y no sé, o sea, ¿tú qué piensas, narrador, de esto? Fíjate que hablando, o sea, sobre la vibración, no sé si propiamente es traspasar. Un ingeniero una vez le pregunté, el tema de la vibración a mí me generaba un problema enorme porque me daba cuenta que lo que estaban haciendo era decir como ten mente positiva y te lo querían vender con vibra alto, pero al final ni entendían qué era la vibración y ni sabían qué son las emociones, ¿no? Entonces a mí me generaba conflicto y me puse a investigar. Entonces llegué con un ingeniero y le dije, a ver, ¿realmente las cosas vibran? Y me dice, pues sí, o sea, sí, eso sí existe, es un hecho. Y le digo, bueno, ¿qué pasa cuando vibras en la frecuencia? Y me dice, es que depende qué. O sea, ejemplo, en las construcciones de puentes, si hubiera un diapasón lo suficientemente grande que simulara las vibraciones del puente, el puente caería a pedazos, lo destrozaría. Entonces no necesariamente es traspasarlo. A veces pudiera ser caos. Lo descompone, pues vaya. Lo deshace, lo pudiera deshacer. Entonces realmente creo que dependería el tipo de material, objeto y cosa, y tal vez no sea nada más un solo fenómeno, o sea, de que no sé, imítalo y traspásalo, imítalo y destrúyelo. Tal vez hay una gama muy amplia porque justamente no tenemos la tecnología para hacer eso, hasta donde sé. Entonces, pero sí creo que lo de la vibración es un hecho. Como cuando se lleva ya en cuestiones metafísicas, siento que es donde está, no termino de masticarlo, pero no digo que no exista, es que las explicaciones siento que es nada más como cerrarlas rápido y llegar a conclusiones rápidas. Claro. Pero sí existe lo de la vibración, es un hecho. O sea, y sí hay, a mí me pasó una experiencia extraña con vibraciones. A ver. Muy, muy rara. Un día traje una situación de contracturas musculares. Cuando tienes un problema, y esto lo sabemos todos, que ya has buscado estar resolviéndolo con diferentes cosas y no se resuelve, ya te brincas a la alternativa que está al alcance de la mano por probar algo más. Entonces, alguien me dijo, chécate los audios de vibraciones. Hay audios que son para como liberación de toxinas y otros de felicidad y otros de relajación profunda del cuerpo. Uy, ojito ahí. Dije, okay, Cuidado. Sí, fíjate que puse relajación profunda. Lo puse, era un sonido espantoso. O sea, lo más antirrelajante que te puedas imaginar.
sonido raro, extraño, desagradable. Aparte, en cuestiones de oído, soy a veces medio quisquilloso, entonces era, no manches, esto me va a dar una jaqueca. Y me pasó algo muy extraño. O sea, empecé a sentir como si ciertas zonas de mi cuerpo empezaran a tener espasmos, el hombro, las zonas que tenía contracturadas, hombro, cuello, espalda, pierna, y me empezaban a dar espasmos. Y yo, ¿qué pedo? ¿Por qué me están dando espasmos, güey? O sea, no, este sonido no es relajante per se, pero pareciera que ciertas frecuencias sí estaban generando como si me estuvieran dando un tipo de microelectroshocks. Sí. Entonces dije, esto es una locura. O sea, esto sí no me hubiera imaginado que pasa, pero a mí me pasó y me consta. Ahora, más adelante, pasando unos meses, lo volví a probar, no pasó absolutamente nada. Entonces no sé a qué se deba y cómo pasa y en qué circunstancias, pero me ocurrió eso. ¿Todavía tenías las contracturas cuando lo volviste a intentar? Sí, y no me las quitó al 100, pero fue toda la zona de contracturas la que empezó a tener espasmos. Órale, qué curioso. No. Muy extraño. ¿Tú pudieras llegar a recomendar este tipo de terapias? No, como terapia no, porque ¿no? Sí. es que es como ejemplo, digo, es un mal ejemplo, pero aún así, en el exorcismo, primero hay un filtro que es psicólogo psiquiatra, o sea, forzoso, y te tienes que llevar un montón de cosas, y después de eso, trámites burocráticos y análisis, y después de eso ya entonces viene. Yo creo que estas terapias solo como cierto complemento funcionan, pero como principal, mucha gente me va a decir, gracias a eso se curaron de... Yo lo entiendo, pero aquí es la magnitud. O sea, la magnitud es el problema. Es uno entre muchos el que se cura y las otras están buscando que la gran mayoría sean los que se curen. Okay. No un solo caso. Entonces, estas por el caso milagro se venden muchos tipos de terapia. Claro. Pero yo no la recomiendo porque el caso milagro es uno entre cientos de miles. O sea, hay muchos casos no milagro. Por eso es un milagro, vaya, o sea. Sí, exactamente. Y por eso las otras terapias... las terapias que sí son más convencionales, yo les diría esas principales y estas otras hay como una alternativa extra, como un puntito más. Nosotros también hemos tenido, fíjate, capítulos de pseudociencia en donde no es por nada personal, obviamente, o sea, nosotros también de repente, pues yo prendo mi incienso ahí en la casa, yo tengo mi obsidiana y la chingada, o sea, mi cuarcito y todo bien, ¿sabes? ¿Se respeta? Respeto, ¿sabes? Y ¿sabes? Es como este complemento. Nosotros nos íbamos contra este tipo de creencias, porque son creencias, la pseudociencia, porque divulgan el tema de la sustitución, güey, ¿sabes? O sea, no vayas con el fisioterapeuta, te va a pasar estos audios. Exacto. No, y es que también un poquito de práctica sectaria, o sea, de por medio. Eso sí, de fraude y estafa. Y yo digo, no hay pedo, güey. Tú ve con el fisioterapeuta y ya en tu casa pones tus audios y todo bien, güey. Pero no sustituyas una por otra. Ahí es donde yo veo el problema, güey, de esas madres. Coincido contigo totalmente, o sea, sí, y también puedes plantearle a tu doctor, fisioterapeuta, psicólogo, oye, a mí me gusta este rollo, ¿le ves algún problema? Porque pues sí puede ser una contraindicación médica, güey, y tal vez te va a decir, no hagas eso, te vas a dar en la torre, ¿no? Pero, o sea, ejemplo, cuando era niño, yo me acuerdo que tuve una situación de meses, por no decir de más de un año, en las que tuve unas alergias muy fuertes, y me estuvieron llevando con un montón de doctores normal, de hecho hasta con 2 especialistas. Y a mí me lo terminó arreglando los chochitos. ¿Sí? Entonces, desde muy niño yo dije, pues la homeopatía, pues sí tiene su lado, a mí me sacó de eso. Pero, o sea, no recomendaría como la única y primera, y si no te sirve homeopatía 1, vete a la 2 y vete a la 3, y si no flores de Bach, y si no sería así. Yo creo que sería convencional y alternativa esta ahí tantito. Sí, claro. Sí. Pero ¿cómo terminamos hablando de esto? Yo tengo una pregunta para ustedes ¿Cómo antes de que cerremos. De esto, güey? Ya sé, no entiendo. Chingado. Una disculpa a la gente, esperamos. Si están disfrutando esta plática, no olviden dejar su like. Comprar los chochitos de comprar los chochitos de Hablemos de lo que no existe. Voy a abrir mi chochería, literalmente. Oye, para la gente que nos está escuchando de Misiones Podcast, a este querido público,
Una disculpa, ya ven que yo me apasiono y me voy, entonces de repente los temas terminan en otra cosa, pero seguramente, gracias por su atención y espero que les esté gustando. Seguramente les está gustando mucho la plática, digo, aquí estamos disfrutando todos. Nosotros somos el primer filtro y déjame decirte que lo estamos disfrutando mucho. Pasándolo muy a gusto. Pero, ¿cuál es tu pregunta? Tu pregunta, ajá. Pregunta individual, inclusive hasta para el Mike. De los fenómenos paranormales, de todos los que hay, ¿cuál es el que te causa como más interés? Hijo, que quisiera saber si sí existe. ¿Tú primero o yo? Yo lo tengo claro, güey. Bueno, para mí la telequinesis. Okay. Siempre ha sido un tema que me ha interesado mucho, la verdad. Bueno, y porque creo que aparte podría si se comprobara, podría comprobar muchas cosas más. Entonces, sería muy útil, güey. Sería muy útil. La verdad, sería muy útil, güey. Está chingón. Yo me voy por ¿Cuál? Después de aquel capítulo que grabamos del Poltergeist, me hicieron mucho sentido las cosas que llegué a leer de la tesis de este chico que no recuerdo bien el nombre, la verdad, una disculpa. Ahí está, les repito, ahí está el capítulo con toda la información completita para que vayan y lo chequen. Pero después de haber grabado ese capítulo yo me quedé, wow, creo que diste en el clavo. O sea, hasta me sentí así como esta información debería de conocerla todo el mundo, güey. O sea, me hizo mucho sentido. Me imaginé en un mundo utópico de 100 años, 200 años después de aquí, en donde vayas al psicólogo para tratarte el tema poltergeist, güey. Sí. O sea, de que hasta pastillas, así, de que, oye, para qué que locura. acá. De que tan entendido ya, tan estudiado ya, que hay un remedio médico. Sin meternos mucho al tema, ¿no? Pero así como haciendo referencia a esto que dices, tuvimos como invitado a Oxlack Castro hace ya algunos meses. Hace algunos ayeres ya. Sí, pero Oxlack nos platicaba que él tuvo pues muchos problemas con fenómenos paranormales del tipo de poltergeist en su casa, y todo esto le pasaba y lo tenía muy agobiado y mal emocionalmente. Y bueno, no sé qué otro tipo de cargas emocionales pues tenía en ese momento, pero vaya, estaba en una depresión evidente. Y él dice que fue incluso con brujos, con chamanes y de todo, y nadie le resolvía absolutamente nada. Y dice que cuando va al psiquiatra y literalmente lo medican y todo, estas manifestaciones se terminan. Exactamente. Entonces ahí entra como que, digo, cuadra totalmente con lo que dice el chico en la tesis, ¿no? O sea, que al final, a lo mejor y es todo el problema que tenías y que tú mismo estabas provocando todo esto, ¿no? Sí, sin demeritar, o sea, el chico del caso Andrew, en donde la casa está siendo bombardeada por piedras día y noche, al final se resuelve con que el morro lo meten al psiquiatra y le meten sus pastillitas y todo. Y luego dan como sus padres testimonio diciendo, es que este vato siempre ha sido muy rebelde, siempre ha sido no sé qué, lo expulsaron de la escuela. O sea, el vato problemático y desafiante. Le ponen tranquilizantes y se calma el problema tanto paranormal y de él, pues, ¿no? Sí. No como una solución, porque luego también hay personas que dicen, oye, tuve una terapia de 1 hora contigo y ya me estás medicando. No es lo mismo, ¿no? O sea, estamos hablando de otra cosa. Y no que no sean buenas esos medicamentos, porque al final estamos hablando de químicos, pues, ¿no? O sea, en el cerebro. Sí. Y se tienen que a veces complementar con otras cosas y todo. Y no sé, me llamó mucha atención. Yo creo que podría decir poltergeist, güey. El poltergeist como eso, como una enfermedad, un trastorno parapsicológico. Sí. ¿Y tú, Mike? Mike, a ver, grita tú de Aquí decimos igual que... Apariciones o mimofonías. Mimofonías o apariciones fantasmagóricas, ¿ah? Ok, está. Bien, directo a lo macabro fantasmagórico. Enfermote, a lo enfermote. No, sí, muy buena, muy buena. La neta sí. ¿Tú, narrador? Yo me iría... Ay. Se me hace que... No recuerdo el nombre técnico, pero al momento de tocar un objeto, que sepas el pasado de él. Puta, o la retrocognición, güey. Porque creo que hay mucha historia perdida. O sea, y poder ir a lugares y entonces entender qué ocurrió ahí. Pero esto es, a nivel personal porque soy muy curioso. Entonces, ¿qué ocurrió realmente aquí? Poderlo ver sería una locura. Oye, ¿conoces el caso de este espía telépata también de la Segunda Guerra? Creo que le daban también como cosas de la Unión Soviética y él podía decir
Era como estaban. un tipo de espionaje, güey. Ajá. Ese pedo. Y que el vato Que podía podía decir, ubicarlos a distancia, sí, ¿no? ¿No te sabías ese caso? Digo, no lo traigo aquí fresco, pero digo, al ser tú como fan de ese fenómeno, me imagino que lo habías tenido bien fresco, pero ha pasado, o sea, ese tipo de cosas, güey. Sí, lo llegué a escuchar, que él creo que lo que tenía era de esto de ubicar las cosas por medio de ciertas referencias y sin estar en el lugar, pero no se transportaba al lugar, era como tener la información y poder decir aquí está, pero es un caso muy llamativo, pero recuerdo que nada más lo vi por encimita, porque fue de los primeros casos que dije, este pedo me gusta, ¿qué más hay de esto? Oye, pero a ti te gusta porque tú quisieras hacerlo. Sí, definitivo. O sea, Okay. me gusta, bueno, o conocer a alguien que ya se hubiera descartado que no es mentira y que sea un hecho, y tenerlo como alguien que me cuente las historias, ¿no? De lugares, de objetos. En su defecto, un cronovisor, ¿no? Mínimo, para saber qué pasa. Ya, pues ya una vez, ¿no? Sí, pero que tenga el sello papal. Si no, no me interesa. Narrador, pues muchas gracias por haber estado por acá nuevamente. La verdad es que siempre platicar contigo es increíble. Oye, hasta huelo el carboncito al asador, ¿no? Sí, así sí. de la carnita asada. Bien, qué buen aroma. Y esperamos que todos hayan disfrutado mucho de esta plática. Digo, todavía nos queda para los del Extensible, los miembros del canal. Si quieres más de esta plática, te invitamos a los miembros del canal para que te unas. Digo, la verdad es que el costo es moderado y leve. Es simplemente un apoyo para este proyecto. Vaya. Y también para que pues semanalmente puedas tener 30 minutos o más de emisiones podcast. Pero bueno, esperamos les haya gustado. Y no olviden seguirnos en todas las redes sociales con Emisiones Podcast. Suscríbanse. Y en Spotify también. Narrador, ¿cómo te pueden seguir en tus redes? Claro que sí, si les gustaron estas pláticas intensas y que me voy ahí escudriñando temas raros y empiezo en A y termino en WXZ, me pueden seguir en @hablemos de lo que no existe en Spotify, TikTok, Instagram o en YouTube. 100%. Pues perfecto, vaya. Oigan, y gracias por la plática, estuvo bien chingona, buen tema. Gracias a ti, gran tema. por volverle a caer. Digo, ya sé que la vez pasada también lo dijimos, pero esperemos que la próxima vez sea, mira, one to one, ¿no? Sí. Ya en persona. Ya. En persona. Igual aquí. Lo tenemos que ir armando, Todavía seguimos aquí, digo. Sí. Vamos al Extensible, pero bueno. A mí me pueden seguir como Minor Córdoba en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram. Y a todos en los controles tenemos al buen Mike. Sí, señor. Para que vayan a seguirlo y en sus streams de Twitch, que también aquí van a estar saliendo. Pero bueno, muchas gracias a todos y nos vemos a la próxima. Bye. Bye.